Bienvenidos a Enturna, tu campus natural. Bueno, pues muy buenos días a todas, nunca mejor dicho. Estamos en un mundo muy femenino. Yo soy Pascual Rivas, de la Escuela de Turismo Rural de Enturna, desde donde organizamos este curso. Y podéis ver a mi lado a Pablo Pérez Salguero, que va a ser nuestro profesor hoy. Bien, hoy lo que traemos es un curso pues, sobre medidas preventivas en relación al COVID, con idea de que tengáis un mejor conocimiento de todo lo que tiene que ver con esta pandemia y con lo que es este bichito, y sobre todo aplicado a lo que es vuestro trabajo cotidiano, ¿no? Ver cómo, sobre todo, lo más importante, protegeros y también ayudar a proteger a los demás. Bien, este es un curso cuya solicitud pues, nos vino a través de nuestras compañeras de Diputación, del área de igualdad, ¿no? con quien pues, me consta que Maite, ¿no? Tiene un contacto estrecho y suele trabajar. Entonces se planteó la posibilidad de hacerlo y bueno, pues nosotros encantados nos pusimos manos a la obra. Para ello, pues lo que hemos hecho es acudir a la mejor fuente que consideramos que tenemos a mano. De hecho, ya antes de verano, pues tuvimos un convenio junto con los colegios oficiales de farmacéuticos y de veterinarios, que son, digamos, de donde salen la gente que ejerce las tareas y los trabajos de hacer la inspección de sanidad, ¿no? Pues ellos montaron una formación que se ha estado ofreciendo en modo presencial y también en modo online, en ese momento enfocada a los restaurantes, que era lo más urgente, y entonces, bueno, pues hemos acudido a la misma fuente, le hemos pedido que nos hicieran una adaptación de esa formación, pero para, digamos, las circunstancias especiales que tenéis las trabajadoras, ¿no? del servicio de limpieza y de habitaciones de la hostelería, y bueno, pues para ello contamos con Pablo es inspector de sanidad, pertenece al Colegio de Veterinarios y estuvo participando en la creación de esta formación inicial, ¿no? Entonces él ha sido el responsable de adaptarla y va a ser la persona que os acompañe estos 2 días. Recordamos que, bueno, que el curso lo estamos grabando y luego lo colgaremos en nuestro canal de YouTube, porque hay compañeras que, bueno, pues nos han mencionado que por tema de horario no podían conectarse por la mañana, por turno, entonces podrán disfrutarlo por la tarde y luego os mandaremos a vosotras y a quien lo necesite la presentación. Entonces no os preocupéis si os perdéis algo, si tenéis algún problemita de conexión o tenéis que ausentaros unos minutos, que luego podréis recuperarlo todo sin ningún problema. Para comunicarnos vamos a utilizar el chat principalmente. Entonces, las preguntas que tengáis las podéis ir haciendo en el chat y, bueno, pues según las circunstancias, o bien las responderemos sobre la marcha o bien al final de la presentación, pues Pablo, dejaremos unos minutos para poder repasar las preguntas que haya. Y poco más, os dejo con Pablo y espero que tengáis una mañana muy productiva. Adelante, Pablo. Buenos días. Perfecto. Muchas gracias, Pascual. Buenos días. Pues primero quiero agradecerle a Enturna la posibilidad de impartir este curso y también a vosotras, ¿vale? El estar aquí conmigo y compartir estas dos jornadas de curso, ¿vale? Porque pienso que hoy en día, ¿vale? Se ha hecho mucho hincapié, ¿vale? En la importancia del sector sanitario, pero también creo que vosotras jugáis un papel fundamental, ¿vale? Frente a este virus que nos está golpeando con dureza y sobre todo para un sector tan importante como es el sector turístico de España, ¿vale? Vosotras jugáis un papel fundamental, ¿vale? Porque gracias a vosotras podemos conseguir que vuestra zona de trabajo sea segura tanto para vosotras como para los clientes y que este sector no caiga más en picado de lo que va. Y sin más dilaciones, pues voy a empezar a compartir, ¿vale? Vamos a hacer una presentación. A lo largo de esta mañana vamos a empezar a hablar sobre todo de las características que
tiene el... ¿por qué? Voy a ponerle el principio, vale, perdón. Vale, estamos viendo la pantalla del navegador. Si no te sale bien, tienes que dejar de compartir y volver a compartir. Vale, Seleccionando ahora, ahora estamos viendo la pantalla del explorador. vale, un momentito. Vamos a intentar... Tienes que volver a darle y elegir la otra. Ahora creo que sí, ¿no? Sí, ahora lo tenemos. Bien. Perfecto. Pues como comentaba, agradeceros la asistencia y en este curso de medidas preventivas frente al COVID, ¿vale? Enfocado a vosotras, las camareras de piso, ¿vale? El inicio de este curso vamos a empezar a hablar de lo que es temas más relacionados con el virus. Sé que quizás estos primeros minutos de curso van a ser algunos temas un poquito difíciles de entender, complicados, que incluso no nos guste. Pero yo siempre he dicho que es importante a la hora de enfrentarnos a un rival, en este caso lo vamos a tomar como un rival este virus, ¿vale? Conocer todos sus aspectos para que luego a lo largo de esta lucha, ¿vale? Podamos saber cuáles son sus debilidades y poder enfrentarnos a él con las mayores herramientas posibles, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a tener, ¿vale? Vamos a hablar sobre el origen, este es el contenido del curso, ¿vale? Donde tenemos varios puntos, donde empezaremos con el origen, continuaremos con la transmisión, enfermedad, diagnóstico, tratamiento y prevención, ¿vale? La etiología del coronavirus, ¿vale? Los coronavirus son una gran familia de virus que reciben este nombre por la estructura que poseen, tienen forma de corona, ¿vale? Que vista al microscopio, ¿vale? Como bien dicen, se les confiere un halo o una corona en superficie exterior, ¿vale? Por eso reciben este nombre, este tipo de virus, ¿vale? Los virus están compuestos esencialmente por material genético y proteínas estructurales que los encapsulan. Son, por así decirlo, unos microorganismos muy simples, porque solamente tienen una envoltura y su material genético. Lo único que necesitan este tipo de microorganismos es otras células para poder introducirse en ellas y multiplicarse, que es lo que está haciendo este virus con nosotros y sobre todo en particular con las células del sistema respiratorio. Tiene afinidad por este tipo de células y es donde más se están multiplicando y por eso casi toda la sintomatología que presentan los enfermos de COVID, ¿vale? Es sintomatología respiratoria. Por eso el que se multipliquen en este tipo de células. Hasta hoy en día, ¿vale? Teníamos 6 tipos de coronavirus en los seres humanos. 4 de ellos son los responsables de un número importante de las infecciones leves del tracto respiratorio superior, pero que pueden causar cuadros más graves en niños y en ancianos, con estacionalidad típicamente invernal. El coronavirus no es que se haya inventado este año, bueno, el año pasado, ya convivíamos con él. Nosotros los veterinarios es un virus con el que nos enfrentamos a menudo, los compañeros que trabajan en granja, ¿vale? Y los compañeros que trabajan en clínica, ¿vale? De perros y de gatos están muy acostumbrados a trabajar con este tipo de virus, ¿vale? Lo que pasa que en nuestro caso, en los seres humanos, hemos tenido coronavirus a lo largo de la historia, lo que pasa es que no han tenido esta sintomatología tan agresiva ni han tenido este impacto de pandemia en nuestra vida. Luego tenemos, dentro de estos coronavirus, tenemos especial mención a 2, ¿vale? Que fueron descubiertos en años anteriores. Uno de ellos es el síndrome respiratorio de Oriente Medio, conocido como el MERS-CoV, ¿vale? Fue un coronavirus que se dio en Oriente Medio y la principal fuente de contagio fue el camello, ¿vale? Y esto se dio por el 2000-2003, ¿vale? Hubo una importante fuente de contagio a través del camello. Y el siguiente que tuvimos, ¿vale? El siguiente se llamaba el síndrome respiratorio agudo, ¿vale? Abreviado SARS-CoV, que son patógenos emergentes, ¿vale? A partir del reservorio animal, siendo responsables de las infecciones respiratorias graves. Todo este tipo de virus, todos los coronavirus que nos afectan a los humanos, todos vienen a partir de animales, por eso que se llaman zoonosis, ¿vale? Son enfermedades que son transmitidas a través de los animales a los humanos. El nuestro, el SARS-CoV-2, ¿vale? Es el coronavirus descubierto más recientemente, siendo el 7º del grupo y causa la enfermedad denominada COVID-19. COVID-19 porque fue descubierta en diciembre de 2019, aunque estemos viendo sus secuelas este año 2020, que siempre ya la recordamos.
Bueno, el origen de este virus, como he comentado, fue el 31 de diciembre de 2019, fue en la ciudad de Wuhan, ¿vale? Una ciudad de China, donde aparecieron 27 casos de neumonía con una etiología, con una causa desconocida, con un origen común. Todos los enfermos, todos los sintomáticos de esta neumonía, ¿vale? Prevenían o habían estado trabajando en un mercado mayorista de esta ciudad, un mercado en el que se suele vender marisco, pescado y animales vivos, que hoy en día las autoridades de Wuhan, de esta ciudad, han prohibido la venta de animales vivos, porque, como he comentado anteriormente, es una enfermedad, una zoonosis que se transmite de los animales al ser humano y se está demostrando que puede ser el reservorio, sí o sí, es el murciélago y el vector aún está por determinar. Pero hoy en día en la ciudad de Wuhan ya os comento que se ha prohibido este tipo de hábitos. Es muy común, ¿vale? Es muy común en ciudades asiáticas este tipo de mercados y consumir o comprar este tipo de animales vivos en el mismo mercado. Entonces son prácticas que allí están muy implementadas, muy comunes y que a nosotros nos parecen raras. Pero sí es verdad que se ha tomado esa decisión, ¿vale? Por parte de las autoridades y la verdad que las medidas están siendo correctas porque han bajado bastante los casos. Vale, como comentaba, el agente casual de este brote, ¿vale? Es un nuevo tipo de virus de la familia coronavirus, ¿vale? Que hemos mencionado anteriormente, el SARS-CoV-2, ¿vale? La OMS, la Organización Mundial de la Salud, reconoció como pandemia global el 11 de marzo de 2020, 3 días antes de que se decretara el estado de alarma aquí en España, ¿vale? Esta declaración hace referencia a la propagación mundial de una nueva enfermedad. Cuando se declara una pandemia, ¿vale? Significa que la enfermedad ha traspasado las barreras, fronteras, por así decirlo, del país originario. En este caso fue China, ¿vale? Y poco a poco vimos viendo cómo aparecieron casos tanto en Italia, España, el resto de Europa, ¿vale? Y saltando en lo que es el Atlántico, llegando hasta América del Norte y América del Sur. Hoy en día prácticamente el virus está en todo el planeta Tierra, ¿vale? Bueno, el coronavirus, ¿a quién causa la enfermedad del coronavirus? Los coronavirus causan infecciones en los seres humanos y en una variedad de animales, incluyendo las aves y los mamíferos, como camellos, gatos y murciélagos. Como he comentado, nosotros los veterinarios estamos bastante familiarizados con esta familia de virus y llevamos luchando contra ellos bastante tiempo, ¿vale? Entonces no es algo que nos haya sido de nueva, no nos ha pillado de nueva, pero sí es verdad que el SARS-CoV-2, este COVID-19 que tenemos ahora en la actualidad, sí ha sido un poco más agresivo en la sintomatología que se ve en humanos. Se trata de una enfermedad zoonótica, como he comentado anteriormente. Zoonótica significa que es una enfermedad que comparten los animales y los humanos, ¿vale? Viceversa también se puede transmitir, ¿vale? Y la fuente primaria más probable de la enfermedad fue producida pues, de origen animal, como he comentado. Se sabe que el reservorio es el murciélago. Los murciélagos son un reservorio de un montón de virus, entre ellos muchos virus de la familia del coronavirus, ¿vale? Y apareció un animal, ¿vale? El pangolín, ¿vale? Que podría actuar como hospedador intermediario, ¿vale? Como nexo de unión entre este murciélago y entre nosotros, los humanos. Aún está por determinar, se ha hablado de muchos animales. El pangolín es el que, por así decir, más se ha hablado de él, pero aún está por determinar ese hospedador intermediario. Sí se tiene claro que el murciélago es el reservorio podemos decir que es como el fondo de saco, es el animal que es el portador, es el que tiene este tipo de virus, ¿vale? Y él actúa como donante, ¿vale? O es el que transmite este tipo de virus. Muchos murciélagos incluso no sufren la enfermedad, simplemente son portadores, llevan la enfermedad en su sistema, ¿vale? Y a través de, sobre todo, secreciones nasales, heces y secreciones del sistema digestivo, pueden contagiar a otro tipo de animales, ¿vale? E incluso a los seres humanos. Aquí ponemos una definición del COVID-19, que es una pandemia que se deriva de una enfermedad infecciosa iniciada en el 2019 y ocasionada por el coronavirus 2, del síndrome respiratorio agudo o grave, el SARS-CoV-2, como he comentado anteriormente. Aquí os pongo una pequeña imagen, ¿vale? Una imagen donde vemos la transmisión, ¿vale? El paso del virus desde los animales, ¿vale? Que fue el inicio en el murciélago, y luego podemos ver el pangolín, ¿vale? Que lo ponemos, yo lo pongo entre interrogaciones porque aún no está demostrado.
Y luego, en el último eslabón de la cadena de transmisión de este virus, estamos los seres humanos. Y entre nosotros, esta infección, ¿vale? Ya habéis visto que se transmite también por contacto directo, ¿vale? Seguimos con la transmisión de este virus, ¿vale? La transmisión animal-humano o humano-animal, puede ser viceversa, como he comentado anteriormente. ¿Vale? La transmisión del animal al humano puede ser a través de secreciones respiratorias y un material procedente del aparato digestivo. Estas secreciones respiratorias, desde secreciones salivales, mocos, expulsos, podemos decir que pueden ser una fuente, un vehículo de contagio, y secreciones procedentes del aparato digestivo, desde vómitos, diarrea, heces. Todo este tipo de secreciones son una fuente de contagio tanto al humano como a otros animales, ¿vale? Como he comentado al inicio de la charla, este virus tiene preferencia por las células de diferentes órganos y de sistemas, produciendo principalmente cuadros respiratorios y gastrointestinales. Suele tener predilección por este tipo de células porque este tipo de células tienen una capacidad de replicación, de multiplicación, ¿vale? Muy alta. Entonces, este virus lo que aprovecha de estas células es que al multiplicarse, ¿vale? Al tener esta capacidad de replicación tan alta, consigue que ellos también se multipliquen a esa velocidad y entonces dejar más copias suyas. El mecanismo de un virus es muy simple, la estructura de un virus es muy simple, por así decirla. Nos estamos enfrentando a una cosa que ni siquiera vemos a simple vista, que se ve en microscopio, pero que es muy simple, pero sí es verdad que aprovecha de este tipo de células para hacer copias suyas y expandirse, ¿vale? Hoy se ha publicado un artículo de una universidad en el que se ha demostrado que estas pequeñas gotitas de saliva o estornudos, ¿vale? Conocidas como microgotas de Fuji, ¿vale? Son las causantes de la transmisión del virus entre humanos, ¿vale? Entonces, se está haciendo especial hincapié en zonas cerradas, como habitaciones, en nuestro caso, donde los lugares que soléis trabajar, ¿vale? Como restaurantes, interiores de casa, se está haciendo hincapié en que en este tipo de habitáculos es donde más se producen los contagios, por el tema de estas microgotas. Y se está viendo que en lugares abiertos, ¿vale? En lugares bien ventilados, no hay tanta posibilidad o el índice de contagio es menor, ¿vale? Entonces eso ha sido publicado hoy, ¿vale? Pero ya se estaba hablando de estas microgotas, ¿vale? Como fuente de contagio. Estas microgotas, como he comentado, se pueden producir en un estornudo, incluso al hablar, ¿vale? Podemos contagiarnos al estar cerca de una persona hablando, ¿vale? Porque podemos expulsar esta microgota, por eso se está implementando una de las medidas de seguridad o de prevención, el distanciamiento, ¿vale? Y lo mismo, al toser o al respirar, ¿vale? Por eso es que se recomiende o se haga tanto hincapié en el que al estornudar o toser, giramos la cabeza y apoyamos sobre el codo. Bueno, como os he comentado, este tipo de virus, ¿vale? Se difunde principalmente cuando las personas están en contacto cercano, un íntimo contacto, ¿vale? Cuando esa distancia de seguridad no es respetada, ¿vale? Es muy fácil contagiarnos por este tipo de microgotas. Por eso siempre se recomienda respetar la distancia, incluso, ¿vale? Utilizar mascarillas cuando no se puede respetar este tipo de distancia, aunque ya hoy en día, como todas bien sabéis, la mascarilla es obligatoria en lugares de trabajo y en la vía pública. También una fuente de contagio menos probable, pero también hay que tenerla en cuenta, ¿vale? Es tocar una superficie contaminada y luego llevarse las manos contaminadas a la cara, ¿vale? Y cara, ojos, boca o nariz, ¿vale? Esto hay que tener especial precaución, ¿vale? Sobre todo en zonas donde han podido estar personas que tengan el virus, que puedan contaminar este tipo de superficies, ¿vale? Porque sobre todo vosotras estáis trabajando en habitaciones, en hoteles, donde estáis en contacto con este tipo de habitaciones que no sabéis qué tipo de personal ha estado dentro, si está contagiado o no, ¿vale? Hay que tener cuidado con las manos, ¿vale? A la hora de tocarnos la boca, los ojos, la nariz, por eso se recomienda el constante lavado o uso de gel hidroalcohólico. Bueno, aquí os pongo a modo de esquema, a modo de resumen, ¿vale? Una imagen en la que podemos ver los diferentes síntomas que produce el COVID-19, el SARS-CoV-2. Los más típicos, ¿vale? Desde la fiebre, ¿vale? Desde episodios de fiebre de un día, varios días, fiebre alta, se ha llegado a
a diagnosticar casos con temperaturas de hasta 40 grados, ¿vale? Es verdad que no en todos los casos se da este tipo de fiebre, pero sí uno de los síntomas más comunes, ¿vale? Además de la fiebre, también podemos ver síntomas respiratorios como la tos o la dificultad para respirar, ¿vale? También para tragar, ¿vale? Síntomas de cansancio, de malestar, ¿vale? De mal cuerpo, como solemos decir, ¿vale? Y también se ha hablado de pérdida del olfato y del gusto. Pero sí es verdad que hay una amplia variedad de sintomatología en este tipo de virus, ¿vale? Aunque podemos decir que estos son los síntomas más comunes o que más se han dado en estos pacientes. Como digo, fiebre, la dificultad para respirar, el mal cuerpo general y el dolor de garganta. Esos son los síntomas más típicos, ¿vale? Aquí, justamente debajo de los síntomas, podemos ver una serie de medidas, ¿vale?, preventivas para evitar este tipo de contagio, ¿vale? Hoy en día ya todos conocemos esta batería de medidas, ¿vale?, que empezamos siempre con el lavado de manos. Más adelante lo hablaremos y explicaré cómo se hace un correcto lavado de manos. El uso de mascarillas, también hablaremos de las mascarillas, de qué tipo de mascarillas debemos usar, dependiendo de la zona en la que estemos, donde trabajemos o si estamos en contacto con algún paciente o con algún enfermo positivo de COVID. Intentar evitar el contacto directo con las personas, ¿vale?, al máximo. Somos una sociedad, sobre todo la sociedad española, la sociedad andaluza, por así decirlo, somos una sociedad que estamos muy acostumbrados a tener un contacto íntimo, a chocarnos la mano, a darnos un abrazo, a besarnos, ¿vale? Con este tipo de virus hemos aprendido que hemos tenido que dejar al lado este tipo de costumbres para intentar evitar este contagio y la difusión de este virus. Bueno, aquí en la siguiente diapositiva, como podéis ver, hay dos cuadros en los que os puedo explicar más o menos la supervivencia, ¿vale?, la permanencia viable en superficies de este virus. Veréis que en el cuadrito azul hay un rango de temperatura que va desde los 21 a 23 grados y un rango de humedad relativa que es al 40%. Con estas características climatológicas podemos decir que este virus es capaz de sobrevivir en materiales, en superficies, como el cobre, como el cartón, como el acero inoxidable, como el plástico, ¿vale? Y vemos un rango de horas, ¿vale? Incluso en el caso del cartón, 24 horas, hablaremos de un día, en el caso del acero inoxidable, de 48 horas. Son materiales con los que estamos muy familiarizados y que nos encontramos a lo largo de nuestro día a día en muchísimos materiales, ¿vale?, tanto en mesas, como en cajas, como en sillas, en diferentes tipos de materiales. Abajo en el cuadrito en blanco vemos una temperatura intermedia de 22 grados y una humedad relativa del 60%, y aquí hemos descrito otro tipo de materiales, ¿vale?, materiales más comunes, más usados, por así decirlo. Fijaros la capacidad de permanencia del virus en un papel o en un pañuelo de hasta 3 horas, ¿vale? Imaginaros que utilizamos un pañuelo, ¿vale?, y lo dejamos encima de la mesa y puede estar viable en ese pañuelo durante 3 horas. Y es más, es que con ese pañuelo podemos conseguir contaminar la superficie de esa mesa, y dependiendo de qué tipo de superficie, de qué material esté hecho esa mesa, pues podemos alargarnos en el tiempo de la permanencia viable de este virus. Por eso también, como he comentado al principio, son muchos datos, son muchos números, pero hay que tener en cuenta que si nosotros conocemos la supervivencia de este virus, sabemos cómo actúa, sabemos en qué superficie podemos tener una permanencia viable, una supervivencia mayor de este virus, vamos a actuar de una manera diferente. Vamos a intentar aplicar una serie de medidas preventivas y vamos a intentar de ser lo más higiénicos y limpios a la hora de trabajar en este tipo de hábitat y de superficie. Como veis, ¿vale?, seguimos con materiales como la madera, la ropa. Fijaros la ropa, ¿vale?, que en una ropa contaminada, ¿vale?, el virus es capaz de sobrevivir de 1 a 2 días. Por eso, más adelante os recomendaré que la ropa que utilicéis de trabajo sea lavada diariamente y a una temperatura óptima, que os comentaré en el capítulo de la limpieza de ropa. Seguimos con otros materiales como el acero inoxidable, el plástico, que ya lo comentamos anteriormente. Fijaros los billetes de dinero, ¿vale?, que es capaz de sobrevivir hasta 4 días. Por eso se ha estado intentando fomentar el pago con tarjeta, con el TPV, para evitar el billete, ¿vale?, como una fuente de contagio, porque fijaros hasta cuánto tiempo es capaz de sobrevivir en un billete. Y hoy en día todo el mundo cogemos el dinero, nos metemos las manos en la boca o
comemos después de tocar este dinero. Y por último, un dato curioso, fijaros las mascarillas, ¿vale? Imaginaros la mascarilla de una persona que es portadora o es enferma de este tipo de virus. Esa mascarilla que ha utilizado esa persona, el virus que permanece en esa mascarilla es capaz de sobrevivir hasta 7 días. Estamos hablando de una semana. ¿Vale? Por eso siempre se recomienda que cuando desechemos la mascarilla, luego cuando estemos en el apartado de las mascarillas, o haré una serie de recomendaciones de ellas, ¿vale? Las mascarillas siempre se recomienda que sean depositadas en la basura en una bolsa de plástico y cuando nos libremos de ellas, las desechemos, cerremos esa bolsa. Es muy importante tener en cuenta, fijaros con estos tipos de materiales, la supervivencia que puede llegar a tener este virus. Es muy importante tener en cuenta. Ahora, en el otro lado del punto de vista tenemos que podemos utilizar para inactivar este virus. Hemos hablado de la superficie, de su capacidad de supervivencia y ahora vamos a ver con qué productos vamos a trabajar o vamos a conseguir destruir o inactivar este virus. Muy importante, quizás esta diapositiva para vosotras, porque en vuestro día a día vais a utilizar muchos de los productos que vamos a mencionar ahora y tenéis que saber, ¿vale? ¿Qué tipo de productos usar, cómo usarlos y dónde usarlos? ¿Vale? Veis que en la diapositiva los 3 primeros productos están enmarcados en un cuadrito naranja. Son los productos, ¿vale?, que el Ministerio de Sanidad ha hecho mayor hincapié en ellos que utilicemos a la hora de combatir este virus. Uno de ellos es el etanol, ¿vale? Es un tipo de alcohol. Otro de ellos, el segundo, ¿vale?, es el hipoclorito de sodio, el hipoclorito sódico también, la famosa o común lejía, uno de los productos estándares más utilizados tanto por vosotras, las camareras de piso, como por cualquier persona en su hogar. Y abajo tenemos el glutaldehído. Conforme bajamos en el cuadro, vamos viendo también otra serie de productos, ¿vale? Muchos de ellos son también de uso común, como el jabón de mano, ¿vale? Veis que hay una serie de porcentajes, ¿vale? Al principio en el etanol, en el hipoclorito sódico y el glutaldehído, veis que a la derecha se os quedan una serie de porcentajes que es la cantidad que se recomienda utilizar para que sea efectivo este producto frente al virus que estamos combatiendo. Más adelante hablaremos de estos porcentajes, de estas medidas que utilizaremos y os enseñaré cómo poder aprender o usar este tipo de porcentajes. Como comentaba, fijaros, el jabón de manos, por ejemplo, tenemos que utilizarlo a una concentración de 1,49 y durante unos 15 minutos más o menos es efectivo, ¿vale?, para inactivar este tipo de virus. Pero como veis, tenemos una amplia gama de productos para utilizar y para combatir. Bueno, seguimos hablando de esta inactivación, ¿vale? Antes hablamos de la capacidad de supervivencia en una serie de superficie y ahora vamos a hablar también de esta capacidad de supervivencia, ¿vale?, en unas condiciones de pH desde el 3 al 10, ¿vale?, y a un tiempo más o menos de 60 minutos. Fijaros que a una temperatura de 4 grados, es la temperatura que se suele utilizar de refrigeración en cualquier frigorífico. Fijaros que el virus es capaz de ser viable hasta 14 días. ¿Vale? Entonces, se habló al principio de que la temperatura de refrigeración podía afectar a la viabilidad del coronavirus, pero tenía que ser una temperatura de congelación. A partir de los 4 grados, este virus es capaz de mantenerse estable, como estáis viendo. Sí es verdad que temperaturas más altas, ¿vale?, son capaces de afectar al virus, inactivándolo, incluso desactivándolo, ¿vale? Cuando hablamos de inactivar, desactivar o matar, en este caso, ¿vale?, inactivar es un virus, el virus sigue vivo, pero no tiene su capacidad para infectar o para multiplicarse. Cuando matamos a un virus, no nos queda nada dentro, no hay capacidad ni de supervivencia ni de multiplicación. Fijaros que a una temperatura de 70 grados, el virus se inactiva durante unos 5 minutos. Por eso, cuando hablemos en el apartado de lavar las prendas textiles, ¿vale?, tanto vuestros uniformes como la lencería que utilizáis para las camas, las toallas, hablaremos de temperaturas más bajas. Pero tenemos que entender que si utilizamos una temperatura más baja que la que yo mencioné aquí de 70 grados, el rango de tiempo que vamos a utilizar de esa temperatura va a ser mayor, ¿vale? Luego, cuando comentemos en esa diapositiva las temperaturas, os lo volveré a remarcar. De nuevo, la Organización Mundial de la Salud afirma que el virus se desactiva a una temperatura superior a 56 grados. Como veis, hablamos de diferentes temperaturas, pero siempre hay que tener en cuenta que esas temperaturas van ligadas a un tiempo de acción.
¿vale? Como he comentado, ¿vale? Fijaros, se recomienda lavar la ropa, ¿vale? Por encima de 60 grados. Se empezó a hablar de unos 60-90 grados, pero se ha visto que hay eficacia a partir de 60 grados, ¿vale? Y se puede utilizar cualquier tipo de producto, ¿vale? Que utilicemos de manera normal, que es detergente, pero siempre hay que respetar esta temperatura, nunca bajar de ella, y siempre vamos a estar hablando de una gama de tiempos de unos 30-50 minutos, ¿vale? Entonces es importante, ¿vale?, que tengamos en cuenta estas temperaturas y estos tiempos, sobre todo en casos positivos, en el caso de que una persona, un cliente, haya estado utilizando una habitación y haya confirmado su positivo a coronavirus, deberemos de utilizar estas temperaturas. Es más, deberían de utilizarse con toda la ropa y con toda la lencería que cambiamos y lavemos en nuestro establecimiento, para así prevenir posibles contagios. Aquí os pongo una imagen donde volvemos a hablar de esa temperatura y a continuación, ¿vale? Como os comenté en la diapositiva anterior, inicial, los síntomas que hemos hablado al principio, tos, fiebre, dificultad respiratoria, también van ligados con otros síntomas que no son tan comunes, pero que sí se pueden ver, como se han visto, síntomas digestivos, vómitos, náuseas, incluso diarrea. Las complicaciones en esta sintomatología que estamos describiendo, la neumonía es una dificultad respiratoria que se produce por la oclusión, ¿vale?, por el taponamiento de las vías respiratorias bajas, por el taponamiento de bronquio o bronquiolos, que se produce por la segregación de moco, ¿vale?, o por la acumulación de secreciones del aparato respiratorio. El síndrome respiratorio agudo es el que le da nombre a este virus, el SARS-CoV, ¿vale? Es un síndrome que aparece con una sintomatología aguda muy rápida, ¿vale?, como empezamos a ver cuando empezamos a conocer este virus. La mayoría de los casos que se complicaban eran casos respiratorios, casos que necesitaban de UCI y de intubación. Por eso el tema de que se multipliquen en este tipo de vías respiratorias. La sepsis significa una infección generalizada. Esto ocurre cuando el virus atraviesa la barrera hematoencefálica, ¿vale?, atraviesa la barrera del aparato circulatorio y se disemina por todo el organismo. Aquí estamos hablando de una complicación bastante complicada. Quizá el último paso después de esta sepsis puede ser incluso llegar a la muerte, pero se han visto pocos casos de sepsis. Lo que más se ha visto han sido casos con síntomas respiratorios y con dificultad, ¿vale? Y la mayoría de los síntomas y las complicaciones han venido por este aparato respiratorio. Bueno, en esta diapositiva vamos a recalcar, por así decir, cuáles son los grupos de riesgo, los mayores, las personas donde el COVID, por así decirlo, tiene mayor influencia y los síntomas son más acusados. Fijaros, las primeras personas que aparecen son los mayores de 60 años. ¿Por qué los mayores de 60 años? Son personas que su sistema inmune, por así decirlo, está más expuesto, más complicado, ¿vale? Y no tienen un sistema inmune como el de una persona joven, ¿vale? Por eso que la mayoría de los casos que se diagnosticaron y que sufrieron patologías graves y complicadas fueron en personas mayores de 60, ¿vale? Lo que fue el colectivo de geriátricos. Por eso hemos tenido tantos problemas con las residencias de mayores. A continuación vemos también personas con enfermedades cardiovasculares. Cualquier enfermedad del sistema circulatorio o cualquier enfermedad cardíaca también, ¿vale?, son personas propensas a sufrir este tipo de síntomas más agudos y este tipo de complicaciones que hemos hablado anteriormente. La hipertensión arterial también es un factor que favorece y contribuye a la aparición de síntomas graves. Si veis como en el listado que tenemos aparecen una serie de diferentes enfermedades, diabetes, las personas que necesitan tratarse con insulina, las personas obesas también se ha demostrado que tienen un índice de sintomatología más grave que otro tipo de personas, debido a que la capacidad respiratoria de sus pulmones se ve impedida por esta grasa abdominal, ¿vale? Sobre todo personas que tienen mucha grasa abdominal en la zona de la barriga, dificultan la expansión de los pulmones y la caja torácica no puede expandirse al máximo para poder realizar los ejercicios de inspiración y llenar estos pulmones de oxígeno. Por eso estas personas, ¿vale?, han tenido también mayor complicación a la hora de sufrir esta enfermedad. Además de que son personas que a la hora de manejarla a nivel hospitalario,
la hora de intubarla en la UCI son más difíciles de manejar, ¿vale? Seguimos con otras enfermedades como el EPOC, ¿vale? Como el cáncer, ¿vale? Las personas que padecen cáncer son personas que, por así decirlo, su sistema inmune, ¿vale? Está debilitado, sobre todo por el tipo de medicamentos que se utilizan, tanto en radioterapia como en quimioterapia, ¿vale? Y son personas que son más propensas a padecer cualquier tipo de enfermedad y en este tipo de casos, estos virus más, incluso cuando son cáncer o tumores que afectan al sistema respiratorio. Ojo, porque aquí este tipo de enfermedad o de mal hábito, ¿vale? Que podemos decir que es el tabaquismo. Como todos sabéis, cualquier persona que fumadora, que suele fumar, suele padecer más patologías respiratorias y las complicaciones o síntomas son más graves, más agudas en este tipo de personas. Cualquier persona que ha fumado ha visto que su resfriado, que en invierno suele padecer más patologías de tipo gripales o resfriados. La inmunodepresión es cuando tenemos nuestro sistema inmune deprimido, cuando nuestro sistema inmune no funciona al 100%, ya sea por cualquier medicamento que estemos tomando, como es en el caso de los pacientes oncológicos, ¿vale? O también otro tipo de personas afectadas por otro tipo de virus, como pueden ser el virus del VIH, los pacientes de SIDA. Son personas que su sistema inmune está comprometido por este tipo de virus, ¿vale? El virus del SIDA. Y, por así decirlo, el COVID-19 aprovecha esta depresión de este sistema inmune y puede actuar con mayor facilidad, ya que no tiene esa barrera de defensa que solemos tener las personas que no padecemos esta enfermedad. Por último, quiero hacer referencia al embarazo. ¿Por qué menciono el embarazo? El embarazo no es ninguna enfermedad, ¿vale? A diferencia de las otras que he mencionado en este listado, pero el embarazo sí es una época en la que las mujeres ponéis a vuestro organismo en una situación, ¿vale? En la que todo vuestro sistema inmune y todo vuestro organismo, ¿vale? Se somete a un esfuerzo, por así decirlo, en el que también vuestras defensas están un poco debilitadas, por así decirlo. Por eso siempre a las mujeres embarazadas se os recomienda que no coman carne cruda, se recomienda que no coman mayonesa, se recomienda que no coman jamón, ¿vale? Y también se ha visto que eso es más propensa a infectarse por este virus y a desarrollar esta sintomatología. Hago hincapié también, y he mencionado a las embarazadas también, en el sentido de que es un colectivo de personas a las cuales se les ha restringido, por así decir, ¿vale? O se les ha intentado evitar la reincorporación a sus puestos de trabajo por facilidad de contagio que tienen ante este virus. Bueno, aquí ahora una cosa que estamos todos, yo creo que hoy en día todos sabemos ya muchísimo de las pruebas que se realizan para diagnosticar el virus. Hoy en día enciendes cualquier canal, cualquier tertulia mañanera, como digo yo, y nos encontramos a una serie de personas hablando sobre estas pruebas. O sea que ya estamos bastante familiarizados con las pruebas que se utilizan para diagnosticar el COVID. Sí tenemos que decir que hay dos tipos de pruebas, por así decirlo. Vamos a tener pruebas en las que podamos diagnosticar la presencia del virus. ¿Vale? Este tipo de pruebas nos van a determinar la presencia del RNA o el ARN, que es el material genético que utilizan estos virus. Fijaros si son microorganismos precarios que utilizan RNA. Nosotros, a diferencia de los mamíferos, por ejemplo, nuestras células tienen ADN. Ellos tienen el RNA, que es mucho más simple. ¿Vale? Pues este tipo de pruebas lo que van a detectar en nuestro organismo va a ser la presencia de este material genético que pertenece a este virus. Esta sería una de las pruebas que se utilizan, ¿vale? Ahora mencionaremos algunas de ellas muy conocidas, que ya habréis escuchado hablar de ellas a lo largo de todos estos días. Luego tenemos otro tipo de pruebas, ¿vale? Que son las pruebas basadas en la detección del anticuerpo. Dos de ellos muy importantes, los anticuerpos IgM y IgG. Los anticuerpos IgM son los primeros en aparecer. Son anticuerpos que generamos cuando nuestro organismo está en contacto con el virus. Son los primeros anticuerpos en aparecer y son los que se generan en mayor cantidad. ¿Qué nos quiere decir esto? Que si nosotros tenemos una prueba de detección de anticuerpos con una IgM alta, podemos decir que estamos en el proceso agudo de la enfermedad, que podemos decir que esa persona está padeciendo en ese momento la enfermedad.
muy importante saber interpretar estas pruebas y estos resultados porque nos va a hacer poder, además de actuar con estos pacientes, poder evitar el contagio. ¿Por qué digo contagio? Porque se ha visto y se ha demostrado que el contagio se produce sobre todo en pacientes con la infección en proceso agudo. En el otro lado, otro tipo de anticuerpo que podemos demostrar o detectar en este caso con estas pruebas son las inmunoglobulinas G, las IgG. Estas inmunoglobulinas, estos anticuerpos que generan nuestro organismo frente a estos virus y ante otro tipo de microorganismos, ¿vale? Suelen aparecer más tarde, ¿vale? Es un tipo de respuesta que dura más en el tiempo y diagnosticar o tener un positivo, tener una titulación de anticuerpos con una IgG alta, nos demuestra que estos pacientes han pasado ya la enfermedad, ¿vale? Y son pacientes que ahora mismo, al pasar la enfermedad, tienen una inmunidad demostrada, ¿vale? Son pacientes que han conseguido superar la enfermedad y aún más han conseguido generar una respuesta contra futuras contagios. Esto es lo que se intenta conseguir con la vacunación, esta famosa vacuna a la que todos estamos esperando que llegue para que podamos generar este tipo de anticuerpos que puedan luchar contra futuros contagios o reinfecciones frente al virus. Bueno, como os comentaba, una de las pruebas más famosas, de las que más oímos hablar día a día, la PCR. La PCR significa la reacción de cadena de la polimerasa, abreviado y con sus siglas en inglés. ¿Vale? Este tipo de pruebas se basa en la detección del material genético, de lo que comenté que tenía este virus, que es el ARN, el RNA, ¿vale? Es la prueba, por así decir, más utilizada para diagnosticar el COVID-19, ¿vale? En la que más se está utilizando, ¿vale? Por su sensibilidad y especificidad, ¿vale? Y se suele realizar habitualmente, la muestra que se suele tomar es de nasofaringe. Es la típica imagen que hemos visto, o si algunos habéis tenido la mala suerte de que os tomen esta muestra, es la imagen que veis con una torunda, un bastoncillo parecido al bastoncillo del oído, que se introduce por la nariz hasta el fondo. Muy molesta, muy incómoda, pero se debe hacer así porque lo que intentamos es obtener una muestra de la zona de la nasofaringe por lo que os comenté al principio de este virus. Este virus tiene predilección por este tipo de células. Entonces, este tipo de muestras se toman de esta zona para ser más certeros a la hora de diagnosticar la enfermedad. Sí es verdad que tenemos muchos falsos positivos, ¿vale? Y muchos falsos negativos con este tipo de pruebas. Esto estamos ya más que hartos de escucharlo a lo largo del día. ¿Qué significa que tengamos un falso positivo de una persona que de verdad es positiva al COVID-19? Que a lo mejor esta muestra que hemos tomado aquí no ha sido capaz de coger o de barrer, como se suele decir, el virus, ¿vale? No quiere decir que esa persona esté libre de virus, sino todo lo contrario, que nosotros esas muestras no hemos sido capaces de tomar una cantidad suficiente o hemos demostrado que está el virus en esa. Vale, la siguiente prueba, ¿vale? Este tipo, perdón, el PCR la englobaríamos dentro de las pruebas, ¿vale? Anteriormente, vuelvo hacia atrás, ¿vale? Hablamos de dos tipos de pruebas, ¿vale? Una está basada en la detección del virus, ¿vale? Pues el PCR es una prueba que está basada en la detección del virus, ¿vale? La siguiente prueba que vamos a hablar sería una prueba basada en la detección de anticuerpos. La serología, ¿vale? La prueba de serología de anticuerpos, ¿vale? Los anticuerpos, como he comentado anteriormente, si se detectan en personas que han padecido el COVID, ¿vale? Nos dice en qué tipo de estadio de la enfermedad estamos, ¿vale? Puede demostrarse que una persona con anticuerpos y sin síntomas está en proceso agudo o asintomático de la enfermedad. Es una prueba mucho más sencilla, más económica y para mí muy importante a la hora de enfrentarnos al virus. Tiene una utilidad epidemiológica, ¿vale? Ya que podemos saber, como he comentado, en qué tipo de fase de la enfermedad estamos. ¿Vale? ¿Qué problema no tiene, qué inconvenientes tiene esta prueba? Es menos sensible y arroja más falsos negativos, ¿vale? Es una muestra que se suele obtener de sangre, ¿vale? Y al ser menos sensible y aportar más falsos negativos, ¿vale? No se suele utilizar
tanto como la PCR. Lo que se está haciendo principalmente es hacer una PCR, si el paciente da positivo a PCR, ¿vale? Con el paso del tiempo, la siguiente prueba que se le hace es la serología. Para mí son fundamentales las dos, ¿vale? Son pruebas complementarias. Nosotros los veterinarios, sí es verdad que hemos trabajado siempre con este tipo de pruebas, trabajamos con ellas a diario, pero yo siempre soy partidario de que ninguna prueba que utilices es al 100% fiable, ninguna tiene una sensibilidad ni especificidad del 100%, por eso debemos de utilizar las pruebas con cautela y tenemos que ser muy coherentes de que pueden arrojar estos falsos negativos, ¿vale? Entonces deben de ser complementarias estas pruebas, sobre todo la serología a la hora de arrojar estos falsos negativos. Bueno, una de las cosas que más esperamos toda la población, ¿vale? Una de las cosas que más se está luchando porque llegue a tiempo es esta terapia contra este tipo de virus. Hoy en día tenemos 3 universidades trabajando, ¿vale? Frente al virus, creando una vacuna milagrosa que nos pueda crear este tipo de inmunidad, este tipo de respuesta contra este virus, ¿vale? Pero sí tenemos que ser claros que a la hora de hablar de los virus, no existe ningún tratamiento antivírico específico frente al SARS-CoV-2, ¿vale? Pero incluso frente al SARS-CoV-2 y frente a una multitud de virus. Es muy difícil encontrar un antiviral específico para un virus. Encontraremos los típicos antivirales, ¿vale? Que utilizamos de uso común, que podemos comprar en farmacia, que utilizamos muchas veces como los herpes labiales, pero es difícil y no hay muchos antivíricos que podamos utilizar en concreto para el SARS-CoV-2, para el COVID-19. Además de que son tratamientos demasiado caros y que tienen una serie de requisitos a la hora de usarlos muy complejos. Lo único que se puede hacer y que se ha estado haciendo hasta ahora, ¿vale? Con los enfermos de SARS-CoV-2 es la terapia sintomatológica y de apoyo. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona que esté padeciendo el virus, lo que se va a hacer con ellos en tratamiento hospitalario es tratar esas afecciones respiratorias, sobre todo lo que hemos dicho anteriormente cuando hemos hablado de la sintomatología, es intentar paliar, o sea, un tratamiento paliativo de la sintomatología que produce este virus, ¿vale? Hemos visto, por desgracia, hemos visto y hemos oído hablar de un número muy alto de personas que han estado en UCI, que han tenido que ser intubadas. Cuando hablamos de la intubación, lo que se hace es ayudar a este paciente con la intubación, introduciendo un tubo traqueal para que pueda ventilar. Entonces, toda esta terapia que se utiliza es una terapia, no es curativa porque no cura ni mata al virus, es una terapia que lo que hace simplemente es ayudar a que pasemos de la mejor manera posible esta enfermedad. Se está utilizando pues, sueroterapia, sueros, antibióticos, antiinflamatorios, se están utilizando también, y la vía respiratoria despejada con esta intubación. Y como he comentado, pues ahora mismo se están desarrollando, estas vacunas, ¿vale? Hemos escuchado hablar de estas universidades que ya están en diferentes fases de esta fabricación de vacunas y bueno, se habla de muchas fechas, ahora mismo se estaba intentando llegar a finales de año para tener esta milagrosa vacuna, pero hoy en día no está en el mercado y vamos a tener que aprender a convivir contra este virus. Por eso el que estamos impartiendo este curso para poder ayudaros de la mejor manera posible. Muy ahora vamos a hablar de la parte de la prevención del virus. Vamos a hablar de la prevención a nivel de un país. ¿Por qué empiezo desde lo más alto a nivel de un país? Porque como dije al principio, nos estamos enfrentando ante una pandemia y es una cosa realmente seria, una cosa que tenemos que tomarnos todos de una manera bastante seria. Entonces, lo que se empezó a hacer a partir del 14 de marzo, ya visteis el estado de alarma que se impuso, ¿vale? Pues como habéis visto, se deben activar y ampliar mecanismos de respuesta a este tipo de emergencias. Una respuesta y un mecanismo, por así decirlo, pues este confinamiento que tuvimos que realizar a lo largo de estos meses anteriores. ¿Vale? También se debe de comunicar con las personas sobre los riesgos y cómo pueden protegerse. Hoy en día tenemos bastante información sobre el virus, ¿vale? Y sobre estas medidas.
Por eso yo cuando he empezado esta charla, este curso, he empezado a hablar sobre el virus para que conozcáis cuáles son sus facetas, cuáles son sus características, cuáles son sus debilidades, ¿vale? Y qué riesgos tenemos que cierto tipo de personas, cierto tipo de pacientes ante este virus. Y por último, una de las cosas importantes que se deben de hacer a la hora de actuar contra un virus, ¿vale? Es encontrar, aislar, probar y tratar, ¿vale? Son 4 pilares fundamentales que debemos de hacer cuando tenemos una enfermedad, sobre todo una enfermedad nueva, una enfermedad emergente, ¿vale? Hoy en día el COVID-19, el SARS-CoV-2, una enfermedad emergente, es una enfermedad nueva que ha aparecido. Entonces lo que debemos de intentar, aunque sea difícil, ¿vale? Aunque haya demasiados casos, es intentar encontrar todos estos pacientes, todos estos enfermos, todos estos positivos, e intentar aislarlos, ¿vale? Intentar probar con los diferentes tratamientos o terapias y ver qué información nos transmiten estos pacientes y estas terapias utilizadas, ¿vale? Sobre todo porque hoy en día se ha visto que diferentes tipos de medicamentos tienen unos resultados mejores que otros. Entonces es importante que a nivel del país se pueda actuar de esta manera. Se han tomado demasiadas medidas. A día de hoy se siguen tomando. No podemos negar que puede ser que volvamos a tener un confinamiento, ¿vale? No muy lejano, pero sí es verdad que todas estas medidas debemos de tomarlo entre todos, tanto a nivel del gobierno central como de la ciudadanía. Bueno, seguimos con las medidas preventivas. Estas medidas preventivas quizás son más acordes a nuestro día a día, ¿vale? Son medidas que estamos hartos de escuchar, tanto en medios de comunicación, nuestros puestos de trabajo, ¿vale? Desde autoridades sanitarias, son medidas con las que ya estamos bastante familiarizados, ¿vale? Que yo voy a volver a repetir porque es verdad que tenemos que tener claro que son medidas muy sencillas, son medidas que pueden ayudar muchísimo y que pueden evitar la dispersión de este virus. Una de ellas es el lavado de manos higiénico, ¿vale? Utilizando o gel hidroalcohólico, jabón de manos. Luego más adelante os comentaré en una diapositiva cómo se debe de realizar el lavado de manos. Muy importante realizar un correcto lavado de manos, ¿vale? Como podéis ver, seguimos con cubrirnos la boca al toser o al estornudar. Se ha hablado de cubrirse la boca a la hora de toser con el codo, incluso girando la cabeza. Muy importante, como comentamos, este tipo de gotitas, estos fluidos, ¿vale? Son una fuente, un vehículo de transmisión del virus. Entonces siempre debemos de evitar toser, estornudar hacia las personas. Y si utilizamos las manos a la hora de toser o de estornudar, es importante que volvamos al paso anterior, que es lavarse las manos. El distanciamiento físico. Esta medida también es tan característica y tan famosa que llevamos utilizando desde el inicio, ¿vale? Se ha hablado de muchas distancias, empezamos a hablar de distancias de 2 metros, ahora se está hablando de distancias de 1,5 metros, ¿vale? Pero sí tenemos de tener en cuenta que es una medida preventiva que lo que hace es evitar que esas gotitas, ¿vale? Que ese contacto que tenemos entre las personas sea una fuente de contagio y sea una fuente de transmisión del virus. El uso de las mascarillas. Hoy en día ya tenemos la mascarilla como una medida obligatoria. Ha pasado a ser una medida preventiva a ser una medida obligatoria. La mascarilla es obligatoria tanto en nuestros puestos de trabajo como en la calle, ¿vale? Entonces, tenemos que entender que la mascarilla debe de usarse correctamente y sobre todo es una medida muy importante que deben de utilizar los pacientes enfermos de COVID, porque evita y reduce la fuente de contagio considerablemente. Más adelante os lo detallaré en una de las diapositivas en las que hablamos sobre el uso de las mascarillas. El uso de guantes cuando sea necesario. Aquí quizás en esta medida preventiva me voy a parar un poco, ¿vale? Habéis visto que al final de esta frase pongo cuando sea necesario. Los guantes son una herramienta de trabajo que vosotros estáis muy familiarizadas a usar, ¿vale? Nosotros los veterinarios también la usamos bastante. Cualquier personal sanitario está harto de utilizar este tipo de herramientas. Pongo que cuando sea necesario porque los guantes nos transmiten una falsa sensación de seguridad y lo que hacemos al ponernos los guantes es olvidarnos de una de las medidas preventivas más importantes que es el lavado de manos. No quiere decir que porque nosotros nos pongamos unos guantes ya podemos evitar la transmisión o incluso el contagio nuestro al llevar estos guantes. Entonces, yo recomiendo usar los guantes cuando tengamos que manipular, en vuestro caso, las camareras de piso, cuando tengáis que manipular cualquier material o objeto que haya estado en contacto con una persona contagiada. Es importantísimo llevar guantes,
¿vale? A la hora de utilizar productos químicos, productos que utilizáis para limpieza, productos corrosivos como la lejía o el amoníaco, sí os recomiendo que lo utilicéis. Pero sí os recuerdo que no queremos decir que porque llevemos unos guantes estemos exentos de contagiarnos o de transmitir o de vehicular con esos guantes ese virus, ¿vale? Porque siempre nos ponemos los guantes y tenemos la falsa sensación de seguridad y olvidamos medidas como la de lavarnos las manos, que es muy importante. Una medida preventiva, ¿vale?, que nos ha impuesto ha sido el autoaislamiento y el seguimiento de sospechosos de estar infectados, ¿vale? Cualquier persona que haya estado en contacto con una persona enferma de COVID debe de autoaislarse, ¿vale? Debe de guardar esta famosa cuarentena y no hay que decir que cualquier persona que esté enferma de COVID mismo debe de guardar esta cuarentena hasta obtener un resultado negativo de esta PCR, ¿vale? O una serología que demuestre que ya eres autoinmune, por así decirlo. Bueno, aquí os muestro un cuadro, ¿vale? Una imagen, ¿vale? Al final del curso, ¿vale?, os dejaré una serie de imágenes que podéis utilizar en vuestros puestos de trabajo, donde podéis colocarlos para recordar estas medidas preventivas. Debemos de ser muy autómatas, debemos de inculcarnos este tipo de medidas preventivas en nuestro día a día. Hemos aprendido que lavarnos las manos es esencial, no solamente por evitar el contagio del SARS-CoV-2, sino por evitar muchísimas infecciones de transmisión, por ejemplo, alimentaria. Desde pequeñitos se nos ha enseñado que tenemos que lavarnos las manos antes de comer. Eso ha sido una medida preventiva muy útil para prevenir muchísimas enfermedades. Parece una tontería, pero es algo muy cotidiano que nos ha ayudado a prevenir bastantes enfermedades. Por eso debemos de siempre recordar que el lavado de manos es muy importante, tanto para el SARS-CoV-2 como para otro tipo de enfermedades. Seguimos en esta imagen, seguimos por la zona de la izquierda y volvemos a hablar de la distancia de seguridad. ¿Vale? Esta distancia de seguridad la vamos a mantener tanto con los clientes como con los compañeros de trabajo. Se debe de evitar, ¿vale?, estar en contacto con compañeros o con clientes para la transmisión del virus. Seguimos con otra medida que habíamos comentado anterior, la de estornudar y toser con el codo, tapándose la boca. No asistir, muy importante esta parte de la imagen, del dibujo. No debemos asistir al trabajo en caso de padecer síntomas, ¿vale? En caso de tener fiebre, tos, malestar, sensación de ahogo, dificultad para respirar, ¿vale? Deben ser síntomas, ¿vale?, que nos deben de alarmar a la hora de acudir al trabajo. Esto hoy en día cualquier persona lo puede hacer antes de acudir a su centro de trabajo, ver en qué situación sanitaria se encuentra. Incluso si tuviéramos un problema o tuviéramos algún síntoma de esto, deberíamos de ponerlo en conocimiento del encargado, del responsable de la empresa en la que estamos trabajando. Luego deberíamos de desinfectar todos los objetos del establecimiento, ¿vale?, sobre todo objetos que se manipulan mucho, que tienen mucho contacto con las personas, y no cabe que decir que objetos que hayan estado en contacto con personas enfermas del SARS-CoV-2. Continuamos. Aquí, como he mencionado, aquí vamos a pararnos más detalladamente en esta diapositiva. Os he puesto a la izquierda, tenéis la instrucción de cómo debe de hacerse el lavado de manos, ¿vale? Para que el lavado de las manos sea efectivo, sea adecuado y requiere una técnica que debemos de seguir fielmente. Debemos de ser muy respetuosos con este tipo de lavado de manos. ¿Por qué? Porque lo que he comentado, igual que los guantes, lavarte las manos de una manera inadecuada o no utilizando el jabón o no utilizando la duración adecuada, hace que ese lavado no sea efectivo y podamos contagiarnos con este virus. ¿Vale? Debemos de conseguir una correcta higiene y una prevención eficaz frente al coronavirus y a sus múltiples microorganismos productores de enfermedades contagiosas, como he comentado, muchas de ellas transmisoras de enfermedades gastrointestinales, ¿vale? Entonces, veis que en esta imagen os pongo en el punto número 1, ¿vale?, el punto de partida, por así decirlo, de estas instrucciones de lavado de manos. Vemos que podemos hacer esta higiene de manos con dos tipos de soluciones, una con agua y jabón, ¿vale?, la más típica, la que siempre hemos usado, y otra con una solución que ha entrado de lleno en nuestras vidas, que es la solución alcohólica, el gel hidroalcohólico, este gel que está repartido por todos los lugares a los que acudimos.
¿vale? Fijaros que en la siguiente parte de la imagen, en el segundo cuadro, vemos cómo se debe de hacer la limpieza de estas manos, independientemente de que usemos jabón y agua o gel hidroalcohólico, ¿vale? Entonces, yo a modo de ejemplo os voy a citar cómo se hace este tipo de lavado de manos. Primero colocaremos nuestras manos así para que depositemos el agua y el jabón o el gel hidroalcohólico, juntaremos la palma de la mano de una contra la otra, haremos movimientos rotatorios para frotar y dejar limpia la palma de la mano. Luego haremos un entrelazado de los dedos de la mano derecha con la izquierda o viceversa y frotaremos la cara lateral de los dedos para poder limpiar el interior. Lo haremos igual con la palma de la mano, de una mano y de la otra, ¿vale? Y luego el dorso de los dedos lo frotaremos contra la cara interna, contra la cara palmar de nuestras manos, ¿vale? Iremos girando, podemos hacer movimientos rotatorios o movimientos de arriba y abajo. Por último, el pulgar también deberá ser un dedo que prestemos especial atención con estos movimientos giratorios, ¿vale? Y luego la yema de los dedos, importante también frotar movimientos rotatorios o de arriba y abajo contra la palma de la mano. A la hora de secarnos, ¿vale? Pues haremos nuestras manos, nos secaremos las manos, deberemos de utilizar, es recomendable utilizar toallas desechables, toallas de papel o toallas que vayamos a lavar, ¿vale? Y incluso con esa toalla o ese papel deberemos de, en caso de utilizar el grifo de rosca, debemos de, con esa toalla o ese papel, debemos de cerrar esa rosca, ¿vale? Y también debemos de utilizar, ¿vale? Ese papel o esa toalla para abrir el pomo de la puerta en el caso de estar haciéndolo en el cuarto de baño o en otro tipo de habitación. Ojo en el punto número 8, ¿vale? Que con el caso del gel hidroalcohólico es importante dejar el gel hidroalcohólico secar en las manos, ¿vale? No nos vale que tengamos las manos bien embadurnadas de gel hidroalcohólico, pero no las hemos dejado secar, ¿vale? Fijaros que al principio del cuadrito vemos que son unos 40, 60 segundos, 20, 30 segundos en el caso del gel hidroalcohólico, lo que debemos de tardar, o lo que debe de durar esta acción de lavado de manos. Mucha gente ha utilizado muchos trucos, uno de ellos, por ejemplo, a mí me hizo mucha gracia, es el de cantar el cumpleaños feliz mientras te lavas las manos, que suele durar un minuto y muy poco, ¿vale? Entonces, ojo con esta medida preventiva, ¿vale? Que es el lavado de manos, que debemos de utilizarla y de realizarla correctamente, porque no porque nos echamos el jabón, hagamos así, no hemos lavado las manos, creamos una falsa sensación y podemos transmitir este virus, ¿vale? Entonces, estos pasos son muy fáciles de aprender, son muy fáciles de seguir y no conllevan mucho tiempo. Ya veis que es solamente un minuto en el caso de las manos, un minuto máximo y 30 segundos en el caso del gel hidroalcohólico. ¿Sí? Como veis, aquí os vuelvo a comentar el tema de usar el papel para cerrar el grifo o para abrir la puerta, ¿vale? Siempre debemos de utilizar toallas, como he dicho, desechables de papel y muy importante, debemos de depositar, ¿vale? Estas toallas o estos papeles desechables, estas servilletas o papeles en una tapadera, en un contenedor con tapadera, con su bolsa, ¿vale? Para que puedan ser retirados, ¿vale? Esto es de uso común y esto es de lo que todo el mundo ha utilizado este tipo de medidas siempre. Bueno, otra medida que debemos de tener en cuenta es la de cubrirse la boca o la nariz a la hora de toser o de estornudar, ¿vale? Veis que repito mucho estas medidas preventivas. Son medidas muy fáciles, no quiero ser repetitivo, pero son medidas muy fáciles que nos debemos de inculcar, nos debemos de marcar a fuego para así evitar este contagio o esta transmisión del virus, ¿vale? Lo que he comentado antes durante toda la charla, evitamos la transmisión de este vehículo, que son las microgotitas, las gotitas de saliva o de estornudo que llevan consigo ese virus, ¿vale? También, ¿qué conseguimos al toser o al estornudar cubriéndonos la boca? Que depositemos esa gotita en otras superficies que puedan ser contagiadas y que puedan ser vehículos de transmisión, que puedan ser tocadas por otra persona. Imaginaros que yo estornudo encima de esta mesa, ahora viene el compañero, toca aquí, se lleva la mano a los ojos y puedo transmitirle la enfermedad. Con este simple gesto podemos evitar que tosiendo o cubriéndonos la boca, podemos evitar que se contagien un gran número de personas. Bueno, la distancia de seguridad, hemos tenido bastantes distancias de seguridad a lo largo de
de la pandemia hemos visto que se empezó a hablar incluso de 4 metros de distancia de seguridad en los locales de ocio, restaurantes y bares. Se hablaba de 4 metros, se siguen utilizando, aunque no en muchos sitios, como veréis, ¿vale? Cuando salgáis por la calle veréis que no se mantiene esta distancia, pero bueno, se habla de una distancia en los locales de ocio de 4 metros entre silla y silla, entre mesa y mesa, y entre persona y persona de 1,5 a 2 metros, ¿vale? Lo mismo, estamos intentando evitar que con esta distancia sea más difícil, ¿vale? Que esta gotita, este virus, pueda llegar a otras personas. Por eso hemos visto que se han utilizado pantallas, ¿vale? Pantallas faciales para cubrir nuestras caras. Hoy en día es muy común que vayamos a pagar a cualquier establecimiento y nos encontramos con una pantalla de plástico, de metraquilato cubriendo, ¿vale? ¿Para qué? Para dificultar esa transmisión del virus con esta gotita. ¿Vale? Como comento, la distancia, tanto la distancia, el lavado de manos, no son medidas que puedan suplementar a las otras. No quiere decir que porque yo me lave las manos no tenga por qué guardar la distancia, porque utilice mascarilla no deba de guardar la distancia. Son todas complementarias, debemos de utilizarlas como una herramienta en común para poder ser efectivos contra este virus. ¿Vale? El uso de la mascarilla, como ya bien venís sabiendo, es una medida obligatoria, ¿vale? Y es una de las medidas quizás más importantes, más incómodas, ¿vale? Sobre todo para las personas que trabajamos con ella, es una medida muy incómoda, pero es una medida muy importante y muy efectiva a la hora de prevenir que nos contagiemos nosotros mismos y que podamos contagiar, ¿vale? Porque una de las cosas que no he mencionado al principio es que podemos ser portadores de este virus y ni siquiera haber desarrollado ningún síntoma. Quizás ese sea el quid de la cuestión, o quizás ese sea uno de los problemas más importantes a la hora de poder evitar el contagio de esta enfermedad, porque ahora mismo puedo estar aquí sin tener ningún síntoma de la enfermedad, pero puedo ser un positivo de COVID y al no utilizar esta mascarilla puedo transmitir esta enfermedad. Entonces, la mascarilla es muy importante, sobre todo desde el punto de vista para evitar contagiarnos nosotros, pero más aún, más importante y con más eficacia, evita que una persona que esté contagiada sea capaz de vehicular ese virus por la gotita de saliva. Bueno, hoy en día es más que recomendable, es obligatoria, ¿vale? Debemos de tenerla puesta siempre, ¿vale? Sobre todo en zonas donde hay mucha gente, en espacios cerrados, como he comentado. Esta mañana cuando venía escuchando la radio se habló de esta universidad que ha conseguido demostrar que sí es efectivo el contagio a través de esta gotita. Estoy repitiendo mucho lo del tema de las gotitas, pero es algo que se ha descubierto y es algo importante. Por eso los espacios cerrados hay que tener cuidado con ellos, hay que intentar evitarlos en la medida de lo posible y si no, acudir a ellos con estas mascarillas y si es posible ventilarlo, ¿vale? Luego hablaré de las medidas que tendréis que tomar en estos espacios cerrados como son las habitaciones en las que vosotras soléis trabajar a diario. Cuidado con los supermercados, ¿vale? Cuidado con los centros comerciales, cuidado con los centros de trabajo y cuidado con los transportes públicos. Claro que al principio de la pandemia el transporte público fue uno de los principales lugares donde se fueron distribuyendo estas mascarillas. Son espacios cerrados en los que hay que tener mucho cuidado. Y como he dicho, debe de considerarse una medida complementaria y no un reemplazo ni de la distancia, ni del lavado de manos, ni de todas las demás medidas preventivas. ¿Vale? Tenemos que tener en cuenta que la mascarilla no suple al resto de medidas. Bueno, aquí os pongo una imagen de las mascarillas, ¿vale? Os quiero también hacer una referencia a las mascarillas quirúrgicas, que son las que más solemos tener al alcance, las que más solemos usar, ¿vale? Una de las cosas que quiero comentaros, las mascarillas quirúrgicas casi todas son de dos colores, blanca y verde o blanca y azul. Siempre tenemos que tener en cuenta que el color blanco debe ir hacia la cara interna y el color verde o azul hacia el exterior. Es muy importante saber utilizar las mascarillas porque si las usamos de manera al contrario o al revés, no tendrán la misma eficacia y efectividad. Como veis, ¿vale? Al describir la primera mascarilla, que es la mascarilla quirúrgica, veréis que lo que pone es que están indicadas para proteger a los demás. Los resalto en negrito. ¿Por qué? Porque sobre todo protegemos a los demás, ¿vale? Como he comentado, si yo fuera un caso positivo de coronavirus, ¿vale? De SARS-CoV-2, con esta mascarilla quirúrgica yo evitaría contagiar a otras personas. Pero es verdad que no está indicada, ¿vale? Para evitar la transmisión. O sea, no nos protege al contacto del COVID-19 positivo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si yo
estoy en la misma habitación o estoy hablando con una persona que es positiva a coronavirus, ¿vale? Y esa persona no lleva mascarilla y yo sí llevo mascarilla, es muy fácil que me contagie, o es más probable que me contagie. Entonces, tenemos que saber cómo utilizar las mascarillas y qué nos pueden evitar y a qué nos pueden ayudar. Entonces, esta mascarilla quirúrgica debemos de tener claro que evita y protege a los demás, ¿vale? Evita que se contagien las demás personas, pero ojo y cuidado porque la transmisión o que nos contagiemos nosotros no es tan efectiva. Por eso tenemos la mascarilla de alta eficacia, ¿vale? Que son las famosas FP2 o las FP3, ¿vale? Son algunas mascarillas que tienen un filtro o una válvula, ¿vale? De exhalación, ¿vale? Y son mascarillas que filtran el aire de patógenos, ¿vale? En pacientes con COVID-19 positivo. Filtran partículas muy, muy pequeñas, partículas que se ha demostrado una eficacia que va del 70 al 98%, ¿vale? O sea que son mascarillas realmente eficaces, en las que se suelen recomendar, en las que suelen utilizar nuestros compañeros, los sanitarios que trabajan en hospitales con este tipo de pacientes, ¿vale? Y ya os digo, son mascarillas con algunas con ese tipo de válvula que tienen una válvula de exhalación. Tenéis que tener también en cuenta, ¿vale? Ahora en la siguiente diapositiva os lo enseño, que esas válvulas deben de reemplazarse o de sustituirse, ¿vale? Aquí veis varios ejemplos de mascarillas, ¿vale? Frente a la protección. Veis las siglas de EPI, equipo de protección individual. Este tipo de equipos debéis de tenerlo al alcance en los centros de trabajo, ¿vale? Deben de facilitar a los vuestros encargados o los responsables de vuestra empresa, ¿vale? Fijaros en este cuadrito donde hacemos una descripción un poco más detallada, ¿vale? Un poco más tediosa de esta mascarilla. En la primera columna, ¿vale? Debéis leer que las mascarillas autofiltrantes son desechables, muchas de ellas protegen de fuera hacia adentro, como he comentado. En vez de poner la cara interna, la cara de color blanco y la cara azul o verde hacia afuera. Y como os he comentado, estas mascarillas quirúrgicas sirven para prevenir el contagio, ¿vale? Y luego tenemos una norma EN 149, que es la norma que regula la calidad y este tipo de mascarillas. Y veréis que con un recuadro rojo he remarcado una sigla de una letra R y abajo una letra NR. ¿Vale? Es muy importante, esto lo tienen la mayoría de las mascarillas, lo veréis que lo tienen grabado, lo tienen serigrafiado, lo tienen marcado, ¿vale? Y nos quiere indicar la R, son mascarillas reutilizables, ¿vale? Y las que llevan las siglas NR son mascarillas no reutilizables. Ojo porque esto es importante. Mismo que con el tema de los guantes, al utilizar una mascarilla, ¿vale? Y no utilizarla bien, podemos tener una falsa sensación de protección y al utilizar una mascarilla no reutilizable, al usar estas mascarillas, ¿vale? Podemos tener esa falsa sensación de protección, ¿vale? En la siguiente columna, como veis, os comento los diferentes tipos de mascarillas, la FP1, ¿vale? La mascarilla quirúrgica, la FP2, ¿vale? Que pueden tener la válvula de exhalación, FP3 y la válvula y la FP2 sin válvula de, o sea, primero sin válvula de exhalación y la última con válvula de exhalación. Veréis los diferentes, he utilizado una serie de puntos rojo y negro y verde para que veáis si protegen para evitar el contagio, ¿vale? Para que nosotros contagiamos o si nos protegen a nosotros. Veréis que solamente una de ellas, de las 4 mascarillas que he puesto a modo de ejemplo, la FP2, la FFP2, sí es capaz de proteger a los demás y de protegernos a nosotros. O sea, por así decirlo, si estamos contagiados, protege a las demás personas y si las personas son las que están contagiadas, nos protegen a nosotros de esos enfermos y esas personas contagiadas de virus. Entonces, muy importante, como he dicho, el utilizar las mascarillas de una manera adecuada y correcta. Y sobre todo el tema de reutilizar. He oído demasiadas cosas con las mascarillas. He oído que de lavarlas, hasta meterla en lejía, hasta meterla en alcohol, hasta meterla en lavadora, utilizar la plancha, ¿vale? Sé que hoy en día la mascarilla se ha convertido, bueno, hoy no tanto, pero al principio se convirtió en un artículo de lujo. Era muy difícil encontrarla, comprarla y pagarla incluso, porque se llegaron a poner a precios desorbitados. Pero sí es verdad que tenéis que entender que un mal uso de ellas puede conllevar a problemas de contagio, ¿vale? Entonces, sobre todo el tema de lavarla o de utilizar algunos tipos de productos como la energía también pueden repercutir en nuestra salud, ¿vale? Y pueden agravar incluso los síntomas, ¿vale?
Bueno, aquí os pongo en modo de ejemplo y muy ilustrativo. Fijaros, ¿vale? La imagen que tenemos a la derecha, vemos dos personas, ¿vale? En la que una de ellas, ¿vale? En este caso hemos puesto a esta chica, es la portadora de la enfermedad, del COVID-19. Vemos entre esas dos personas esa serie de gotitas, esa serie de microgotitas, fluidos que pueden contener el virus. Y fijaros que la persona que está enfrente no lleva mascarilla. Fijaros la probabilidad de contagio que puede llegar a ser del 90%. O sea, por eso el que se haga tanto hincapié, por eso el que se nos haya obligado a llevar esta mascarilla. Fijaros en la segunda posibilidad. Podemos tener que esta chica portadora de la enfermedad transmite a través de esa gotita esta enfermedad, estos virus, y en el caso en el que nosotros llevemos esta mascarilla quirúrgica, podemos reducir la probabilidad de contagio hasta un 70%. Es verdad que de un 90 a un 70% hemos bajado en 20 puntos, pero sigue siendo una probabilidad bastante. Pero fijaros, al contrario, si es la persona enferma, la persona contagiada del virus, la que lleva la mascarilla, fijaros hasta qué probabilidad de contagio conseguimos reducirla, hasta un 5%. Muy importante, como dije al principio, que si utilizamos la mascarilla, si es obligatoria, además de para prevenir, para evitar que nosotros nos contagiemos, es para prevenir que nosotros contagiemos a otras personas en el caso de ser positivos, en el caso de incluso de ser asintomáticos, que es quizás el problema más importante que tenemos ante esta enfermedad. Y por último, el caso idóneo, el caso del que deberíamos de estar todos, ¿vale? Es el que todo el mundo lleva mascarilla, tanto el que está contagiado como el que no está contagiado, y fijaros que reducimos la probabilidad de contagio al 1,5%. Entonces, por eso, como digo, debemos de usarla siempre, debemos de entender que la mascarilla es una medida preventiva muy eficaz, es una medida que debe de estar presente en nuestro día a día, es muy incómoda, también lo reconozco, pero es una medida que nos puede ayudar bastante a frenar y a evitar el contagio del virus. ¿Eh? Bueno, aquí en esta diapositiva voy a parar un poco más por el tema de que os comenté antes del uso de guantes. ¿Vale? Vuelvo a repetir que yo recomiendo usar los guantes solamente cuando sea verdaderamente necesario. ¿Vale? Entonces, ¿qué es necesario en vuestro caso? En vuestro caso yo podría decir que es necesario utilizar los guantes cuando vais a entrar a esa habitación en el que no sabéis si el cliente que se ha alojado en esa habitación es positivo o es negativo a esta enfermedad. Yo utilizaría esos guantes. ¿Por qué? Porque vais a limpiar y sobre todo vais a quitar esa lencería, esas toallas, esos objetos que han utilizado y no sabéis si es portador de esta enfermedad o puede contagiar. Entonces ahí se utilizaría esos guantes. ¿Vale? Pero como veis, en el siguiente punto pongo que su uso indiscriminado es contraproducente. ¿Por qué? Porque si yo mantengo esos guantes puestos después de haber retirado toda esta lencería, imaginaros que estoy quitando la ropa de la cama, de esta cama que está sucia o contagiada por este enfermo, y mantengo estos guantes mientras que estoy limpiando y estoy poniendo la sábana de nuevo en esta cama, ¿vale? Con esos guantes, ¿vale? Con esa sensación de seguridad que os comenté anteriormente, vuelvo a recontaminar, ¿vale? A contaminar estas sábanas limpias que hemos puesto. Entonces, usar los guantes sí, pero hay que usarlos con cabeza, como yo digo, hay que saber usarlos, ¿vale? Porque lo que podemos es olvidarnos o disminuir la frecuencia del lavado de manos, ¿vale? Y por eso podemos vehicular este virus. Fijaros que he puesto una imagen, ¿vale? Y a modo de ejemplo, yo me he traído unos guantes para enseñaroslo, y quizás sea un poco también más práctico, de cómo quitarse los guantes, ¿vale? Es muy importante, parece algo, una tontería, parece algo simple, pero habréis visto seguro, y hay muchos vídeos, muchos tutoriales de compañeros, de gente que hace una especie de tutorial en el que se manchan las manos, ¿vale? Con algún tipo de tinta y simulan que es el virus y se tocan, ¿vale? Para que veáis la facilidad con la que es contagiarse y la que es contaminar, ¿vale? Entonces, una vez que tenemos puestos los guantes, ¿vale? Debéis en el caso de ser zurdo o diestro, ¿vale? Quitaros el guante, ¿vale? Desde la zona de la muñeca, ¿vale? Yo en el caso mío me lo voy a quitar primero el izquierdo, ¿vale? Veis cómo tiro desde la zona de la muñeca, ¿vale? Lo importante es que lo hagamos así, hacia arriba. No debemos de meter e introducir los dedos. ¿Por qué? Porque si introducimos el dedo, como veis, ¿vale? Ya estamos contaminando la cara interna del guante y nuestra mano. Entonces, como os digo,
Le cogemos un pellizco, tiramos hacia arriba, depositamos en la papelera. A continuación, con la mano que nos queda libre sin guante, ¿vale? Importante, introducir por dentro. Aquí sí vamos a introducir por dentro. ¿Por qué? Porque nuestra mano está limpia del virus, ¿vale? No debemos de ni tocar la palma del guante ni coger con pellizco. ¿Por qué? Porque esta parte del guante puede estar contaminada y nos la llevamos a nuestra mano que al inicio estaba limpia. Entonces, como he dicho, metemos el dedo, es muy fácil, ¿vale? Tiramos hacia arriba y depositamos en una papelera, ¿vale? Siempre se recomienda, ¿vale?, que esta papelera tenga una bolsa de plástico para poder recoger este tipo de material, estos guantes. No obstante, como veis en el pie de la foto, yo pongo que no olvidemos lavarnos nuestras manos con agua y jabón tras la retirada de los guantes. No quiere decir que utilizar el guante nos evite que tengamos ese virus en las manos. Entonces, automáticamente, aunque nos hayamos quitado bien los guantes, aunque lo hayamos utilizado bien los guantes, yo recomiendo que después del uso de los guantes utilicemos nuestro jabón, nuestra agua o nuestro gel hidroalcohólico y ya podemos asegurarnos de que tenemos nuestras manos limpias y podamos continuar con nuestra jornada, con nuestro trabajo. Pero vuelvo a insistir en los guantes, ¿vale? Porque los guantes quizás que es muy cotidiano ver gente, ¿vale? Gente sobre todo del mundo de la restauración, ¿vale? Gente de los bares, de las cafeterías, los restaurantes, de la industria alimentaria, que utiliza los guantes, el mismo guante de manera continua. Y yo, por ejemplo, quiero mencionar, imaginaros que fuéramos al médico y el médico utilizara los mismos guantes para tratar a todos los pacientes. Sería impensable, ¿vale? ¿Por qué? Porque sería una fuente de contagio. Imaginaros que yo voy al médico para que me trate de una gripe, ¿vale? Y me toque con esos guantes y a continuación al siguiente paciente lo toque con los mismos guantes. Es un vehículo, una fuente de contagio. Entonces, nosotros igual, ¿vale? Debemos actuar igual. Bueno, aquí como veis tenemos el autoaislamiento, ¿vale? Que es una medida también que debemos de utilizar a la hora de evitar el contagio, ¿vale? El COVID se puede propagar de persona a persona incluso antes de que comiencen los síntomas. Importante lo que decía el kit, es la piedra angular de esta enfermedad. Podemos estar con una sintomatología inapreciable, no podemos desarrollar incluso ni fiebre, ni tos, ni dolor de garganta, pero sí podemos ser vehículo de transmisión de este virus. Lo que no quiere decir que necesitemos estar sufriendo la sintomatología del virus para tener que ser contagioso, para ser una fuente de infección. Si alguien de nuestra familia empieza a sentirse levemente cansado, agotado o dolorido, es importante permanecer en casa y practicar el autoaislamiento, ¿vale? Muy importante, si sabemos que alguien de nuestra familia o incluso nosotros mismos padecemos este tipo de síntomas, es importante aislarse y evitar el contacto con familiares o personas de nuestro alrededor. Si los síntomas empeoran, ¿vale?, con fiebre, tos, dificultad para respirar, deberá llamar a su médico, ¿vale?, a su médico de cabecera, ¿vale? Más adelante os enseñaré un teléfono de contacto, ¿vale?, donde podéis poneros en contacto con las autoridades sanitarias, pero simplemente con llamar a vuestro centro de salud, ¿vale?, comentarle la sintomatología que padecéis es suficiente para que ellos den las instrucciones y las pautas a seguir, que en este caso será el autoaislamiento o incluso la realización de algunas de las pruebas que comentamos anteriormente, tanto la PCR como la anticuerpos, la prueba de anticuerpos, ¿vale? Pero siempre es mejor, antes que salir a la calle, es mejor autoaislarse, ¿vale? Quedarse en casa, incluso en una habitación donde no tengamos contacto con ninguno de los miembros de la familia o otras personas con las que convivamos para evitar la difusión del virus. Bueno, vamos bien de tiempo, vamos a intentar seguir ver una diapositiva más. Bueno, la cuarentena. ¿Qué significa la cuarentena? Es una de las palabras que quizás más miedo nos da o a la que cuando escuchamos más apuro nos da. ¿Vale? La cuarentena es un término que se usa para aquellos que han sido expuestos que han estado expuestos a cualquier persona del COVID, pero que no han dado positivo a la prueba. ¿Por qué? Porque no quiere decir que si tú has dado negativo a la prueba, estés libre o estés, por así decirlo, tu cuerpo esté ausente de la enfermedad. Puede ser que la prueba, como he dicho, pueda arrojar falsos negativos o que no se haya realizado de manera correcta o que no hayamos conseguido a la hora de introducir, en el caso de la PCR, la torunda, no hayamos tenido la suerte y hayamos tenido el virus de esa zona de donde hemos realizado la prueba. Entonces,
Si tenemos conocimiento de que hemos estado en contacto con una persona que es positiva frente al COVID-19, se debe de realizar la cuarentena, ¿vale? Esta cuarentena, ¿vale? Se les pide, ¿vale?, que permanezcan aislados de unos 14 días o incluso más, ¿vale? De esta forma, ¿qué conseguimos? No propagar el virus durante el periodo anterior a la enfermedad o periodo de incubación. Toda enfermedad, ¿vale? Cualquier enfermedad que suframos nosotros sufre un periodo de incubación. ¿Qué quiere decir eso? Que en el periodo de incubación, ¿vale? Lo que se produce en nuestro organismo, nos ponemos en contacto con este virus, en el caso del coronavirus, imaginaros que entra a través de nuestras manos, nos tocamos la boca o la nariz, entra al interior de nuestro organismo y se produce un periodo de incubación, como cuando la gallina incuba un huevo, ¿vale? Ese virus tiene que crecer, tiene que desarrollarse, tiene que multiplicarse en el caso del SARS-CoV-2 para que pueda dar esta sintomatología y para que podamos desarrollar la enfermedad. Pero no quiere decir, como he dicho, muy importante, que no seamos infectivos, ¿vale? Que no seamos personas que puedan transmitir la enfermedad. Durante el periodo de incubación podemos transmitir la enfermedad. Por eso, muy importante a la hora de realizar la cuarentena el no tener contacto con nadie para no propagar esta enfermedad. Bueno, quizás que no sé si parar para ver alguna de las preguntas, ¿vale? Porque son las 12:30, ¿vale? Y las siguientes diapositivas son sobre la limpieza y la desinfección. Quizás que podamos dejarlo para mañana, ¿vale? Y ahora, si queréis, puedo contestar a las preguntas que tenéis en el chat, ¿vale? Vale, por ejemplo, veo que Ana Núñez, vale, voy a empezar a leer las preguntas, ¿vale? Por orden, ¿vale? Y voy a intentar hacerlo, ¿vale? Ahora mismo, Ana Núñez me pregunta que qué importancia tiene la ventilación de la habitación para el COVID-19 y cuánto tiempo es necesario ventilarla. Tema de aerosoles. Como bien pregunta Ana, ¿vale? Y bien recalca el tema de los aerosoles, es muy importante, ¿vale? El ventilar la habitación, ¿vale? Sobre todo, lo debéis hacer, debería ser lo primero que debéis hacer. Cuando entréis a una habitación, ¿vale? Cuando vayáis a realizar vuestro trabajo en esta habitación, lo primero que yo recomendaría hacer es abrir las ventanas o la puerta, en el caso de algunas habitaciones que tienen estos sistemas de seguridad que no se pueden abrir la ventana, intentar crear un flujo de corriente de aire para que así, por así decirlo, limpiemos esa atmósfera de esa habitación, ¿vale? Este punto lo iba a comentar en las siguientes diapositivas. Esto lo comentaremos mañana en la siguiente charla del curso, pero es muy importante. El tiempo, no hay un tiempo estipulado, ¿vale? Para poder así decir que esté limpia la habitación o libre de coronavirus, pero sí se recomienda, ¿vale? Yo sí pondría una recomendación, como he dicho, que lo primero que deberíais hacer al entrar a esa habitación sería generar esta corriente de aire, abriendo la puerta, la ventana, ¿vale? Dejar la habitación abierta, sobre todo durante el proceso de mantelación, por así decir, cuando vosotras empezáis a quitar las sábanas, la lencería, las toallas, ¿vale? Cuando empezáis a limpiar, ¿vale? Sí os recomiendo que esté abierta y cuando ya tengamos la habitación limpia y vayamos a montar cama, toallas, utensilios de uso común, ¿vale? Sí cerremos para que no haya una recontaminación. Pero yo sí recomiendo, lo primero de todo, antes de ponernos a montar la habitación, abrir esa habitación, que se ventile y, como bien dice Ana, que esos aerosoles, en el caso de estar, ¿vale? Que desaparezcan con esta corriente de aire. Y es muy importante, ya te digo, hoy se ha demostrado, ¿vale?, que el vehículo de contaminación son estas gotitas y que se recomienda eso, que abráis esas ventanas sin ningún miedo y generando esa corriente, ¿vale? Bueno, la siguiente pregunta que me hace Maite, ¿vale? Bueno, Maite me dice que se entrecortaba, pero creo que no ha habido ningún problema. No sé si hay alguna pregunta más. Vale, aquí me hace una pregunta sobre las mascarillas.
Dice, en el tema de las mascarillas, aconsejan cambiarlas cada 4 horas, pero si tú no usas las mascarillas esas horas seguidas, aconsejan desinfectarlas. Pero si en una quirúrgica normal, al desinfectarla, no pierde protección, efectivamente, Maite, las mascarillas debemos de utilizarlas según el tiempo que esté estipulado, ¿vale? Muchas mascarillas veis que vienen en un envoltorio donde vienen sus instrucciones, como cualquier otro producto que utilicemos, como cualquier producto, ¿vale? Tiene sus instrucciones. Entonces, si no utilizamos esa mascarilla durante las 4 horas que nos recomiendan, podemos seguir usándolas. Por ejemplo, si la vamos a usar 1 hora, podemos darle una vida útil de 3 horas. Yo no recomiendo desinfectarlas con ningún tipo de producto, ¿vale? Ni de agua ni de jabón. ¿Por qué? Porque como bien dice Maite, ¿vale? Pierde su eficacia, ¿vale? Y además nos exponemos a que al inhalar, imaginaros que yo cojo una mascarilla, la mojo en alcohol o en lejía, la dejo secar y cuando han pasado 1 hora o está seca, me la vuelvo a colocar, ¿vale? Pensad que nosotros estamos inhalando partículas procedentes de este producto, de este desinfectante, y eso puede ser bastante dañino para nuestro sistema respiratorio. O sea que estamos intentando prevenir una enfermedad, pero por otro lado nosotros estamos dañando nuestro sistema respiratorio. Entonces yo os recomiendo que las mascarillas las utilicéis según el fabricante de instrucciones, ¿vale? No las utilicéis más del tiempo que esté recomendada en esa instrucción o en esa recomendación de fabricante, y evitar el mojarla, evitar el intentar desinfectarlas con cualquier tipo de producto. Vale, vamos a continuar. Vale, Maite me vuelve a preguntar, las mascarillas de válvula no están prohibidas, no hay ningún tipo de mascarilla prohibida, ¿vale? Lo que sí tenemos que saber es cómo se utiliza una mascarilla, ¿vale? Entonces, las de válvula, como nos pregunta Maite, ¿vale? Son mascarillas que tienen un sistema de válvula, ¿vale? Que lo que hace es filtrar el aire que nosotros expiramos, pulsamos, ¿vale? Entonces, esas válvulas deben de tener un recambio y deben de ser sustituidas. Lo mismo, según indique el fabricante, debemos de cambiar ese filtro. ¿Por qué? Porque no me puedo poner una mascarilla con una válvula de filtración y utilizarla de por vida, porque esos filtros tienen su vida útil, tienen su caducidad, deben de una vez que hayan pasado el tiempo óptimo de uso, deben de ser sustituidos, ¿vale? No la mascarilla, sino el filtro, ¿vale? Bueno, una de las preguntas más famosas que siempre nos esperamos en este tipo de cursos que hacemos es la famosa máquina de ozono. Esperanza nos pregunta por ella, ¿vale? Entonces, la pregunta que nos hace Esperanza es que si la máquina de ozono es recomendable y si lo es, que durante cuánto tiempo sería aconsejable. Vale, yo tengo que comentaros que el ozono a día de hoy, ¿vale? No está reconocido como un virucida frente al COVID-19, al SARS-CoV-2, ¿vale? Esto no es que yo me lo haya inventado o que yo tenga algo en contra de estas máquinas de ozono, ¿vale? Esto simplemente está recogido en la guía, ¿vale? Hay una guía, hay una relación de productos de biocida que el Ministerio de Sanidad ha publicado, y entre ellos podréis ver, ¿vale?, que no se incluye el ozono, ¿vale? Si queréis, ¿vale?, mañana os dejo el enlace. De todas formas, os iba a hablar en una diapositiva sobre esta lista de biocidas, ¿vale?, de virucidas en este caso, que se utilizan para desinfectar las superficies contra el SARS-CoV-2, ¿vale? Y entre ellas no está reflejada el ozono, ¿vale? Sí podemos hablar del ozono como una medida que se ha utilizado durante mucho tiempo, no es algo que se haya inventado ahora para el COVID-19, si es un tipo de maquinaria, de producto que siempre se ha utilizado, ¿vale? Sobre todo en este tipo de sectores, en la industria alimentaria también, mucho. Nosotros, los veterinarios, también hemos trabajado con él. Es un buen desinfectante, ¿vale? Pero no puedo engañaros ni puedo deciros que se utilice contra el COVID-19. Ojo, ahora, a día de hoy se dice que no. No quiero decir tampoco que en un futuro, ¿vale?, se pueda usar. Entonces, a día de hoy mi respuesta es que yo me remito a lo que dice el Ministerio de Sanidad, ¿vale? Y este ministerio no lo recomienda porque no está estipulado no está demostrado que tenga eficacia contra el COVID, ¿vale? Porque no habrán realizado algún ensayo o algún tipo de demostración. Entonces yo, desde mi punto de vista, no lo recomiendo, pero ya digo que no es porque tenga algo en contra de este tipo de maquinaria, ni porque lo haya decidido así. Sí es verdad que también tiene que tener en cuenta que son máquinas que debemos de tener cuidado a la hora de usarlas, ¿vale? Porque muchas de ellas hay que utilizar un tipo de concentración, ¿vale?
y si pueden ser perjudiciales para nosotros, ¿vale? Imaginaros que este tipo de máquinas son una especie de máquinas donde desprenden una especie de vapor, ¿vale? Se utilizan en habitaciones cerradas, entonces hay que tener cuidado a la hora de entrar, ¿vale? En esta habitación, ¿vale? Porque podemos incluso sufrir una muerte, ¿vale? Por una asfixia, ¿vale? Porque el ozono, ¿vale? Sustituye el oxígeno de nuestro torrente circulatorio y pueden ser un poco perjudiciales. O sea, que tener cuidado con estas máquinas. Ya os digo, yo no tengo nada en contra de este tipo de máquinas, hay que saber usarlas y para qué usarlas, pero hoy en día no están demostradas ni están recogidas en esta lista que ha publicado el Ministerio de Biocidas y Virucidas contra el virus. ¿Vale? Continuamos con la siguiente pregunta. Vale, Inmaculada me pregunta sobre el tema de los zapatos, ¿vale? El tema de los zapatos, se están utilizando diferentes desinfecciones, ¿vale? Productos sobre alfombras, ¿vale? O sobre diferentes tipos de materiales, ¿vale? En el caso de los clientes, yo sí os recomiendo que utilicéis estas alfombras, que se pueden utilizar alfombras en las que se puede verter incluso de guía o algunos desinfectantes y que estos clientes cuando pisen, ¿vale? Se desinfecten los zapatos, ¿vale? Se está utilizando en muchos comercios, en muchos establecimientos, yo lo recomiendo, ¿vale? Yo lo recomiendo en el caso de los clientes. En el caso de los trabajadores, recomiendo más bien que utilicen el calzado que utilizan para venir de casa, que no lo utilicen para trabajar. Es decir, eso sí lo hablaré en las próximas diapositivas. Sí recomiendo que utilicemos nuestro uniforme de trabajo dentro de nuestro puesto de trabajo. No me sirve que vengamos con el uniforme de trabajo de casa, ni con el uniforme ni con los zapatos. Entonces, para los clientes se utilizaría el tema de esta alfombrilla o cualquier tipo de sistema de desinfección, ¿vale? Y para vosotras, sí os recomiendo que si os desinfectéis vuestros zapatos cuando entréis a vuestras taquillas o a vuestras zonas donde os cambiáis, ¿vale? Pero sí recomiendo que utilicéis un calzado para dentro del puesto de trabajo, ¿vale? O incluso si están utilizando una especie de cubre zapatos, ¿vale? Que sirven para poder evitar el contagio, o sea, evitar la contaminación del suelo, ¿vale? Vale, Sara me pregunta que si en el hotel donde ella trabaja la lejía desde hace años la tenemos prohibida, ¿por qué ahora hay que usarla? ¿También daña mi salud? Bueno, la lejía, como bien sabéis, tiene una ficha de datos de seguridad. Cualquier producto que utilicéis para la limpieza debe venir con una ficha de datos de seguridad y ahí viene una serie de factores, ¿vale? Una serie de instrucciones que debéis de tener en cuenta a la hora de prevenir riesgos y peligros contra vuestra salud. Esto ya es un tema de política de trabajo en vuestra empresa, ¿vale? La lejía, el hipoclorito sódico, ¿vale? Está demostrado que tiene eficiencia contra la desinfección, que es un virucida efectivo contra el COVID-19, ¿vale? Y por eso se está tanto publicitando este tipo de productos, ¿vale? Pero no quiere decir que si no la utilizan bien no sea dañina para tu salud. Imagínate que te saltan los ojos o que incluso la podemos ingerir. Entonces, eso es más bien, Sara, una pregunta, ¿vale? Más de política de trabajo en nuestra empresa, pero la lejía se está utilizando, se está recomendando contra el COVID, porque como antes he dicho, por ejemplo, en el caso del ozono, que no estaba recogida en esta lista del Ministerio, publicada por el Ministerio contra el COVID, la lejía sí está recogida. Entonces, junto a otros productos, ¿vale? La lejía, ¿vale? El alcohol, ¿vale? Que el gel hidroalcohólico es alcohol, ¿vale? No es lejía, es alcohol. Entonces, puede utilizar una gama muy amplia de productos. Ya os digo que la diapositiva en la que menciono la lista del Ministerio de productos para utilizar frente al COVID, ahí tenéis una gran variedad de productos que podéis utilizar, no solamente la lejía, ¿vale? Pero sí es verdad que no voy a negarte que sí puede tener problemas para la salud. Si puede ser corrosiva, ¿vale? Si la ingieres puede dañar el tracto digestivo, ¿vale? Puede producir quemadura en el ojo, ¿vale? Entonces, pero eso, en cualquier producto que utilices de limpieza, ¿vale? Tiene una ficha de datos de seguridad o en la misma etiqueta del producto donde te vienen todas estas recomendaciones. Vale, Maite me pregunta sobre las vaporetas. Yo lo que recomiendo de las vaporetas es trabajar con la temperatura que he mencionado al inicio de la diapositiva. Una temperatura superior a 60 grados durante unos 5 minutos es efectiva contra este tipo de virus. Entonces, si utilizamos este tipo de máquinas,
¿vale? Debemos de utilizar esa temperatura. Igual que utilizamos la lavadora o una secadora, debemos de tener lo que he dicho, ¿vale? Siempre tener en cuenta la relación temperatura-tiempo debe ser efectiva contra este virus, ¿vale? Entonces, en el caso de las vaporetas se puede utilizar sin ningún problema. Sigo con la siguiente pregunta que me hace Yolanda, ¿vale? Me pregunta que si debemos desinfectar la ropa de trabajo separada de nuestra colada normal. Yo lo recomiendo, ¿vale? Yolanda me hace esta pregunta, una muy buena pregunta también, ¿vale? Yo recomiendo separar la ropa de trabajo de nuestra ropa diaria, ¿vale? Porque es verdad que conseguimos con estas temperaturas, con estos productos que utilizamos a la hora de lavar, que destruyamos este virus. Pero yo recomiendo separar este tipo de prendas. ¿Por qué? Porque así evitamos, ¿vale?, alguna posible recontaminación de la ropa. No obstante, puedes limpiar las dos prendas, pero yo recomiendo no hacerlo, ¿vale? Yo recomiendo que dentro de la medida de lo posible tengamos separadas prendas de uso diario, prendas cotidianas, con prendas de uso laboral, ¿vale? Vale, Inmaculada me hace una pregunta sobre la lejía que decimos amarilla y la lejía con detergente. Diferenciar y cuál es la mejor. Vale, esta pregunta, Inmaculada, te la podría responder con la lista de, bueno, quizás con el nombre del producto, ¿vale? De la lejía, el nombre comercial, ¿vale? La lista que yo recomiendo del ministerio, que la veremos mañana, es una lista muy buena porque tenemos el nombre comercial, ¿vale? Imaginaros, no quiero hacer publicidad a nadie, pero bueno, lejía amarilla, como ha dicho Inmaculada, ¿vale? Imaginaros que esta lejía está incluida en este listado, ¿vale? Esa lejía, ¿vale? Si está incluida en ese listado, es buena. Independientemente, tenemos que diferenciar lo que es una lejía de una lejía con detergente, ¿vale? Las lejías con detergentes, ¿vale?, además de llevar lejía, lleva un detergente, lleva otro tipo de compuesto químico que hace la acción de detergente, ¿vale? El detergente lo que muchas veces nos suele ayudar es a eliminar suciedades tipo grasa, tipo de origen proteico, ¿vale? Imaginaros la superficie de una mesa de trabajo de una industria alimentaria, ¿vale? Ahí sí recomendamos utilizar una lejía con detergente, ¿vale? Porque vamos a utilizar un producto, ¿vale?, por así decir, dos en uno, ¿vale? Un producto que es desinfectante, que sería en el caso de la lejía. La lejía es un desinfectante y el detergente es un producto diferente, no es un desinfectante. Un detergente lo que ayuda es a que podamos disolver la grasa, a que actúe mejor ese desinfectante, ¿vale? Pero son dos productos complementados, ¿vale? Son diferentes. La lejía es un desinfectante y el detergente es un producto diferente que tiene una acción diferente. Pero tenemos que entender que tanto la lejía amarilla como la lejía con detergente serían eficaces las dos. ¿Por qué? Porque la lejía, al final de cuentas, es el producto que estamos utilizando para desinfectar estas superficies, ¿vale? Y evitar y eliminar el COVID-19. Pero, como comento, debemos de saber cuándo o cómo o qué tipo de lejía utilizar. Ya os digo, una lejía con detergente, ¿vale?, se suele utilizar en superficies donde hay mucha suciedad o superficies donde hay restos alimenticios, superficies donde podemos encontrar grasa, ¿vale? Muchas superficies, por ejemplo, también superficies como inodoros, ¿vale? En nuestro caso, yo utilizaría la lejía con detergente para cuartos de baño. ¿Por qué? Porque hay muchos restos de materia orgánica procedentes del cuerpo, ¿vale? Restos de orina, restos de heces, restos de pelo, ¿vale? Entonces, utilizaré este tipo de materiales. La Inmaculada me pregunta sobre el sanitol, ¿vale? Si es bueno. El sanitol, ¿vale? Es verdad que se ha visto y se ha comprobado que es un desinfectante, ¿vale? Pero lo mismo, yo vuelvo a recurrir, ¿vale? Podemos hablar de muchísimas marcas. Yo entiendo que vosotras es con lo que estáis familiarizadas a trabajar, pero yo simplemente lo que haría es coger la lista del ministerio, no me la sé de memoria, pues son muchos productos los que hay ahí, y directamente puedes buscar la palabra sanitol y si está incluida es válido para utilizarlo contra el COVID-19. Inmaculada, no sé si he podido responder a tu pregunta, pero de todas formas, esta tarde me encargaré de revisar bien la lista de virucidas del ministerio y buscar si está el sanitol. Y ya te digo, en esa lista encontramos una gama muy amplia de productos y sobre todo de los nombres comerciales, que es con lo que estamos más familiarizados a utilizar el nombre comercial, sanitol, lejía marca tal. Entonces, como viene el nombre comercial,
es muy fácil de utilizar y de buscar este tipo de productos. Pero sí es verdad que desconozco si el sanitor está incluido. Debería de buscarlo, ¿vale? Me lo apunto como tarea para esta tarde, inmaculada, y espero poder mañana responder a tu pregunta. No sé cómo vamos de tiempo. Bueno, quedan todavía 10 minutos más. Podemos responder a alguna pregunta si queréis. No sé si hay alguna pregunta más. Bueno, vamos a repasar. Muy buenas. Ya os digo, es importante lo que he comentado. La guía del ministerio, yo no pido que se sepa esa guía de memoria. Sí pido que no vamos a trabajar con muchos productos. Yo entiendo que vosotros cuando estáis en vuestro puesto de trabajo, cuando lleváis vuestro carrito de la limpieza o en vuestro almacén, vais a trabajar con no sé, con una gama de productos muy amplia. Entonces, yo lo que le recomendaría al responsable o al encargado de la empresa es eso es obligatorio, por así decirlo, tiene que tener una ficha de datos de seguridad que debe de proporcionar a vosotras como trabajadoras que estáis utilizando estos productos, y ahí vais a encontrar, una de las preguntas que me hiciste al principio fue de si era perjudicial para la salud. Ahí vais a ver qué efectos perjudiciales tiene para la salud el producto que utilizáis, y también podéis encontrar, ¿vale? En algunos productos ya se está incluyendo esta eficacia frente al COVID-19, ¿vale? Si no, debemos de comprobarlo con la lista del ministerio. Es muy fácil coger esa lista, ¿vale? Yo lo que cogería, por ejemplo, en vuestro caso, o el responsable o el encargado de vuestro establecimiento o de vuestra empresa, coger esa lista, fotocopiarla, ponerla en el almacén y comprobarlo con el mismo proveedor de estas materias que utilizáis para la limpieza. Pues no sé si tenéis alguna pregunta más, si no, mañana podemos hacer otra ronda de preguntas. Yo al final del curso también os he dejado preparado una serie de enlaces donde podréis buscar estas cosas de las que estamos hablando, desde la lista del ministerio, guías que podéis utilizar en vuestro trabajo y en vuestro día a día, ¿vale? También os he dejado una serie de infografías, unas pequeñas imágenes que podéis utilizar de póster en vuestra zona de trabajo, ¿vale? O para recomendaciones para los clientes o los compañeros de trabajo. No sé si alguien ha preguntado algo más. Vale, estoy apuntando a alguien que había tenido problemas de conexión para reenviarle el correo. Sí, eso he visto, Pascual, Maite ha comentado que había un problema de conexión, ¿vale? Supongo que como está grabado la charla, ¿vale? Podrá verla más tarde. Sí, yo la he escuchado completa y correctamente, o sea que entiendo que la grabación se habrá quedado bien. Sí, a veces quien no tiene buena conexión se le puede entrecortar, sí ocurre a veces. Pues bueno, pues si no... Vale, ya. Si no hay más preguntas... Bueno, yo lo que puedo comentar es... Sí, mañana continuaremos con el procedimiento de limpieza, hablaremos de diferentes procedimientos de limpieza, tanto de vuestras habitaciones, que es vuestro lugar cotidiano de trabajo, ¿vale? Así como de las prendas, ¿vale? Materiales que se encuentran en las habitaciones, productos, volveremos a hablar de algunos productos y de algunas cosas, y de esta famosa lista de la que tanto hemos hablado en esta ronda de preguntas. Pues Pascual, si no hay más preguntas, yo creo que podemos dejarlo para mañana a la misma hora, ¿no? Vale, perfectamente. Mañana seguimos a las 11. No obstante, si alguien tiene preguntas, bueno, mañana seguimos teniendo oportunidad. Incluso al comienzo podemos, podemos repasarlas por si hay alguna cuestión que queráis que hagamos. Si queréis podemos esperar más, Pascual, que a mí no me importa. Bueno, yo creo que está bien. Mañana podemos continuar. Bueno, pues muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Pablo. Y lo dicho, mañana puntualmente a las 11 continuamos. Si hay alguna compañera que haya tenido algún problema de conexión, podéis, y no le llega mi correo, aunque yo tengo alguno apuntado para volver a enviarlo, podéis reenviarle el vuestro sin problema. Bueno, pues lo dicho, gracias, Pablo, y hasta mañana. A vosotros. Muchísimas gracias por la atención.